Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 31. Seclusión. Los Alpes. Azazel extendió un mantel blanco sobre el tosco suelo de piedra de la cueva. Sacó de su dimensión de bolsillo una comida caliente. Filetes y vino tinto. Doctor Ernst preguntó a Azazel mientras servía el vino. ¿Por qué tanto drama? Podríamos habernos teletransportado a la finca de Londres al instante. ¿Para qué atravesar una avalancha solo para escondernos en una cueva? Ernst dio un sorbo, saboreando la añada. Porque, amigo mío, no estamos desertando. Todavía no. Somos supervivientes. Señaló el transmisor de radio que Azazel había instalado. Si desaparezco, Hitler pensará que lo traicioné o que morí. Pero si escapo por los pelos del asedio estadounidense y pido que me retiren, seré un héroe. Un activo leal. ¿Quieres volver a Berlín? Azazel parecía confundido. La guerra está perdida. La guerra está perdida, coincidió Ernst. Pero no hay recursos. Hitler está desesperado. Y los hombres desesperados abren sus arcas. Hay un último proyecto que quiero ver. Algo, oculto. Tomó el auricular del transmisor. Llévame a Berlín. El búnker del Führer, Berlín. Adolf Hitler miraba fijamente el mapa. Las líneas se estaban reduciendo. Cráneo Rojo se había ido. La Valquiria se había perdido. Entonces, entró un ayudante presa del pánico. Mein Führer. Una transmisión desde los Alpes. Es el Dr. Ernst. Escapó del asedio. Los ojos de Hitler se iluminaron. El genio seguía vivo. Que lo pasen. Ordenó Hitler. Tras un breve intercambio en el que confirmó las coordenadas de Ernst, Hitler se dirigió al rincón sombrío de su despacho. Gregory, susurró Hitler. La división científica fracasó. Cráneo Rojo fracasó. Pero Ernst, él puede salvar esa brecha. De entre las sombras, emergió una figura. Era alto, demacrado, con una larga barba y unos ojos que parecían contener el vacío. Grigori Rasputin. La máquina duerme, entonó Rasputin, con una voz que resonaba como piedras de moler. El portal a Log-de-Urjaz requiere una modulación energética precisa. Mi magia es poderosa, pero la tecnología es rudimentaria. Ernst puede arreglarlo, insistió Hitler. Él construyó las armas del Tesseracto. Él puede construir tu portal. Rasputin consideró esto. Tal vez. Un hombre de ciencia que comprende el infinito, ve hacia él, ordenó Hitler. Tráiganlo aquí. Aseguren el bien. Hitler pulsó un botón en su escritorio. Y contrata un seguro. Se abrió una puerta lateral. Entró un hombre con uniforme negro de las SS. Llevaba una máscara de gas que silbaba con cada respiración. Se movía con una precisión mecánica y brusca. Karl Ruprecht Kroenen. 1. El principal asesino de Hitler. Un hombre que se había extirpado quirúrgicamente los párpados y los labios, viviendo únicamente para matar. Kroenen se asegurará de que el Dr. Ernst llegue sano y salvo, dijo Hitler. Rasputin asintió. Muy bien. Comenzamos el proyecto Ragnarok. Mientras esperaba la extracción, Ernst miró su reloj. Tenemos unas horas antes de que lleguen los alemanes, dijo Ernst. Azazel, llévame a las coordenadas de la Valquiria. Necesito ver cómo está mi conejillo de indias. Azazel asintió. Agarró a Ernst por el hombro. Banff. El lugar del accidente, el Ártico. Aparecieron en una oscuridad helada. Se encontraban dentro del fuselaje del enorme bombardero, ahora enterrado bajo la plataforma de hielo del Ártico. El aire estaba viciado y gélido. Azazel invocó una lámpara luminosa de su dimensión. La luz reveló los restos del accidente. Sobre la cubierta, medio cubierto de hielo, se encontraba el escudo de vibranio. El metal de los dioses, susurró Azazel, extendiendo la mano hacia él. Déjalo, ordenó Ernst. Señor. No tiene precio. Es un símbolo, dijo Ernst. Y está impreso. Mira. Ernst señaló el escudo. Para sus ojos agudizados, el metal vibraba con un tenue residuo psíquico dorado. Steve Rogers había puesto tanta empeño en el objeto que prácticamente formaba parte de su alma. Además, se burló Ernst, sé de dónde viene. De Wakanda. Cuando termine esta guerra, iremos allí. Pasó junto al escudo y se dirigió a la cabina. Allí, congelado en un bloque de hielo, estaba el Capitán América. Los ojos de Steve estaban cerrados. Parecía tranquilo. Ernst puso la mano sobre el hielo. Amplió sus sentidos mentales. Pum. Pum.
El corazón latía una vez por minuto. Pero la mente... La mente estaba en llamas. Fascinante, susurró Ernst. La técnica mental que le había enseñado a Steve, la técnica de fortalecimiento de la fuerza de voluntad, seguía funcionando. Incluso en estado de hibernación, el subconsciente de Steve seguía gestionando la energía, reforzando su mente y fortaleciendo su voluntad. Para la visión psíquica de Ernst, Steve no era un soldado congelado. Era un sol en miniatura que irradiaba calidez y determinación. Está entrenando, se dio cuenta Ernst. Está pasando 70 años en un dojo psíquico. Cuando despierte, su voluntad será muy fuerte. ¿Es peligroso?, preguntó Azazel, con la mano en la espada. Sin duda, sonrió Ernst. Pero no para nosotros. Todavía no. Déjenlo dormir. El mundo necesita héroes, tarde o temprano. Nota de los autores. Ernst. Le enseñaré a Steve un pequeño truco mental para ayudarle con el dolor. Steve. Procede a levantar mentalmente el concepto de libertad durante 70 años. Básicamente, Ernst convirtió al Capitán América en un protagonista de anime shonen que entrena en una cámara del tiempo. Azazel. ¿Puedo tomar el escudo? Ernst. No. Azazel. Pero es brillante. Ernst. Luego iremos a Wakanda. Tienen una tienda de regalos. Azazel. De acuerdo. Pero me quedo con la cartera del piloto. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 32. Consíganle una pizarra a ese hombre. Los restos del naufragio de la Valquiria. Ernst miró fijamente al capitán, que permanecía inmóvil. Por un instante, sintió un poco de celos. Steve Rogers dormía plácidamente durante el caos del siglo XX y despertaba convertido en una leyenda. Ernst tendría que sobrevivir a todo aquello, construyendo su imperio ladrillo a ladrillo, con sangre por cierto. Dentro de 70 años, despertarás fuerte, pensó Ernst, entrecerrando los ojos. Pero seré más fuerte. No seré el villano que espera a que el héroe lo alcance. Para cuando te descongeles, seré un dios. Uno se apartó del capitán y continuó su búsqueda. Caminó hasta la unidad de contención principal donde debería haber estado el Tesseracto. Estaba vacío. En la parte inferior de la carcasa, se había formado un agujero irregular que atravesaba el fuselaje del avión. Maldita sea. Maldijo Ernst. Ahora lo recordaba. En el caos de la batalla final, el Tesseracto atravesó la cubierta y cayó al océano. Se perdió en las profundidades, esperando a que Howard Stark lo rescatara. ¿Un viaje en vano?, preguntó Azazel, mirando la montaña vacía. No del todo, dijo Ernst. Se acercó a los estantes para bombas. El Tesseracto ha desaparecido, pero la munición permanece. Estas bombas están cargadas con energía pura del Tesseracto. Ayúdenme a descargarlas. Nos llevaremos las baterías. Pasaron la siguiente hora extrayendo los núcleos de energía de la carga útil de la Valkyrie. No era una gema del infinito, pero tenía la potencia bruta suficiente para alimentar sus experimentos durante décadas. Los Alpes. De vuelta en la cueva, la espera fue agotadora. Finalmente, la radio emitió un crujido. Un avión de transporte pesado sobrevoló la zona rugiendo y avistó su señal de humo. Se cayó una escalera de cuerda. Ernst y Azazel ascendieron, dejando atrás los páramos nevados. El interior del avión era lujoso, acondicionado para altos funcionarios. Sentado en un sillón de cuero había un hombre que parecía absorber la luz de la habitación. Era calvo, barbudo y vestía un grueso abrigo de lana. Sus ojos eran profundos pozos de locura. Doctor Ernst, gruñó el hombre, con la voz teñida de acento ruso. He oído mucho. Seremos socios. ¿Eres? Ernst vaciló. El rostro le resultaba familiar. Demasiado familiar. Soy Grigori Yefimovich Rasputin, dijo el hombre, extendiendo una mano que se sentía fría como el mármol. El consejero mágico del Führer. Ernst lo sacudió, con la mente acelerada. Rasputin. El monje loco. Pero reconoció el rostro no por los libros de historia, sino por una película que había visto en su vida anterior. El Boy. Este era el villano que invocó a Oderjahad. Una mujer rubia con un uniforme impecable de las SS salió de la cabina del piloto. Era seria y hermosa, y sostenía un expediente. Soy Ilsa Upstein, dijo, entregándole el expediente a Ernst. Estas son sus órdenes de transferencia. Nos vamos a un lugar seguro frente a la costa de Escocia. Usted debe reparar el Gateway. Ernst tomó el expediente. Ilsa. Amante y fanática leal de Rasputin. Y por seguridad, dijo Rasputin, señalando las sombras en la parte trasera del avión. Una figura dio un paso al frente.
Vestía un uniforme negro de las SS y un elegante casco con máscara antigas que le cubría todo el rostro. Se movía con un tic-tac mecánico y brusco. Llevaba 2 hojas cortas envainadas en la cintura. Karl Ruprecht Kroenen. El asesino mecánico, pensó Ernst, conteniendo una sonrisa. La pandilla está completa. Un equipo impresionante, dijo Ernst en voz alta. Ciencia y brujería. Esperemos que se mezclen mejor que el aceite y el agua. El sitio de Ragnarok, Escocia. Aterrizaron en una isla desolada y azotada por el viento al caer la noche. La base se construyó sobre las ruinas de una antigua abadía. En el centro del patio se alzaba una enorme máquina anular hecha de alambres de acero y cobre. Parecía un acelerador de partículas de estilo steampunk. Justo enfrente había un altar de piedra, manchado de oscuro por el paso del tiempo. Magnífico, susurró Rasputin, mirando fijamente la máquina. Un puente hacia el infinito. Es un colisionador de partículas, corrigió Ernst, acercándose al dispositivo. O al menos lo intenta. No necesitaba herramientas para diagnosticarlo. Amplió sus sentidos mentales, escaneando la estructura interna de la máquina. La alineación está desviada por 3 micras, analizó Ernst al instante. Los acoplamientos energéticos son ineficientes. Está perdiendo potencia antes de poder alcanzar una masa crítica. Pero mientras su mente recorría la zona, sintió algo más. Algo frío y podrido. Su atención se centró en el altar. Debajo de la piedra, enterrados en la tierra, había cuerpos. Docenas de ellos. Frescos. Sus almas, o lo que quedaba de ellas, habían sido utilizadas para engrasar los engranajes de este ritual. Ernst comprendió que se trataba de un sacrificio humano. Esa era la fuente de combustible que me faltaba. Miró a Rasputin. El monje sonreía, una sonrisa cruel y cómplice. ¿Ve usted el problema, doctor? Preguntó Rasputin. Veo fallos en la geometría, mintió Ernst, guardándose para sí mismo el descubrimiento de los cuerpos. La máquina está intentando perforar una dimensión, pero le falta enfoque. Puedo arreglar la lente. Pero la fuente de alimentación, el poder está garantizado, interrumpió Rasputin. Tú solo construye la puerta. Yo te daré la llave. Ernst asintió. Sabía exactamente lo que iba a suceder. Iban a abrir un portal al infierno. Y de él iba a caer un monito rojo con una mano de piedra. El boy, pensó Ernst. Si él sale adelante, la BPRD no tardará en seguirle. Necesito conseguir lo que quiero y desaparecer antes de que aparezcan los héroes. Tráiganme una pizarra, ordenó Ernst. Tenemos trabajo por hacer. 100 piedras, 1 capítulo extra. 1 reseña, 1 capítulo extra. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 33. CTRL más C bonus. Próximo bono a las 100 piedras. El altar, unas horas después. Rasputin permanecía de pie ante la piedra manchada de sangre, con los brazos alzados en señal de súplica. He dedicado toda mi vida a buscarlos, susurró el monje, con la voz temblando de oscuro éxtasis. Los Ogdruhad. Los 7 dioses del caos. Duermen en la prisión de cristal del abismo, esperando una llave. Señaló con un gesto el montón de huesos que había debajo del altar. Mis hermanos, los demás magos oscuros de la sociedad Thule, se entregaron voluntariamente. Sus almas son el cemento de este templo. Su sacrificio alimenta el faro. Ernst se ajustó las gafas mientras observaba los restos óseos. ¿Voluntario? Se burló Ernst para sus adentros. Difícilmente. Su visión agudizada le permitió detectar las fracturas en las vértebras cervicales y los patrones de fragmentación en la parte posterior de los cráneos. Estos hombres no se habían dejado vencer. Habían sido ejecutados. Probablemente por las espadas de Kroeren mientras estaban de espaldas. Ernst analizó que Rasputin es un carnicero disfrazado de profeta. Está utilizando su maná residual y su resentimiento como batería porque no puede generar suficiente energía por sí mismo. Inspira devoción, mintió Ernst con suavidad. Pero la devoción no hace girar los engranajes, Gregory. La física sí. Se acercó a la enorme máquina de anillos. Este dispositivo es un transductor de energía. Estás intentando convertir energía espiritual necrótica en una grieta espacial. El problema radica en la traducción. Tu magia es analógica. Esta máquina es digital. La señal se pierde entre el ruido. Rasputin frunció el ceño, con el ego erizado. ¿Y puedes arreglar esto? Puedo, asintió Ernst. Pero soy científico, no hechicero. Necesito entender el código fuente. Necesito que me enseñes los fundamentos de tu magia. Lo suficiente para poder calibrar las lentes a la frecuencia correcta.
Rasputín vaciló. Enseñar las artes oscuras a un no creyente era una blasfemia. Pero la guerra se estaba perdiendo y el portal permanecía cerrado. No tenemos tiempo para un aprendizaje, gruñó Rasputín. Dominar la magia lleva toda una vida. Aprendo rápido, replicó Ernst. Dame tus libros. Tus apuntes. Déjame ver la teoría. Si entiendo la variable, puedo resolver la ecuación. Rasputín lo observó por un momento y luego asintió lentamente. Muy bien. Pero sepa esto, doctor. El abismo nos devuelve la mirada. No pierda la cordura en la oscuridad. Levantó una mano. Una runa púrpura brillante se materializó en el aire, retorciéndose como una serpiente. Con un movimiento de muñeca, Rasputín la lanzó disparada hacia Ernst. Eschuin. Azazel apareció al instante, con sus dos espadas desenvainadas, interponiéndose entre Ernst y el hechizo. Paz, demonio, se burló Rasputín. Es una llave, no un arma. La runa eludió a Azazel y quedó impresa en el dorso de la mano de Ernst. Ardió frío por un segundo y luego se desvaneció al penetrar en la piel. La biblioteca está protegida, explicó Rasputín. Esa nota te da el paso. Sin ella, los libros te harían hervir los ojos. Ernst miró su mano. Podía sentir la magia, una construcción psíquica de bajo nivel. Con su poder mental, podría haberlo borrado fácilmente, pero asintió en señal de agradecimiento. Ilsa, ordenó Rasputín. Llévenlo al archivo. Los archivos. Ilsa Upstein los condujo por una escalera de caracol húmeda hasta las entrañas de la abadía. Abrió una pesada puerta de hierro e hizo un gesto indicando que entrara. Tiene hasta el amanecer, doctor, dijo con frialdad, y luego se marchó, cerrando la puerta con llave tras de sí. La habitación era inmensa, repleta de estantes con tomos podridos, pergaminos hechos de piel humana y tablillas talladas en lenguas muertas. Vigila la puerta, Azazel, ordenó Ernst. ¿De verdad vas a leer todo esto? Preguntó Azazel, mirando los miles de libros. Llevará años. Ernst sonrió y se quitó las gafas. No es para mí. Caminó hasta el centro de la habitación y cerró los ojos. Capacidad cerebral. 27,6%. Iniciar ingesta de datos de alta velocidad. Abrió los ojos. Emitían una luz azul eléctrica aterradora. No cogió ningún libro. Extendió la mano y su telequinesis se desató. ¡Zas! Decenas de libros salieron volando de las estanterías, quedando suspendidos en el aire a su alrededor. Se inauguraron simultáneamente. Las páginas comenzaron a pasar rápidamente, produciendo un sonido similar al aleteo de 1000 alas de insectos. Ernst no leía palabras. Absorbía información. Sus ojos movían rápidamente de un lado a otro, escaneando más rápido que una cámara de alta velocidad. Ritos de invocación sumerios. Analizados. Magia de sangre lemuriana. Catalogada. Geometría dimensional. Integrada. Recorrió la biblioteca como un incendio forestal. Despojó a la organización del mundo del misticismo y buscó los mecanismos subyacentes. Para una mente primitiva, esto era magia. Para Ernst, no era más que otra forma de manipulación de la energía. Era un código. Ernst comprendió que lanzar hechizos no es más que programación ejecutable, mientras veía cómo las páginas se volvían borrosas. El conjuro es la línea de comandos. El maná es la electricidad. El ritual es el circuito. Pasaron 4 horas. El último libro se cerró de golpe y volvió flotando a su estante. Ernst parpadeó, y el brillo azul se desvaneció de sus ojos. Se frotó las sienes. En una sola tarde, había asimilado 5 siglos de conocimiento oculto. No era un hechicero supremo, le faltaba práctica, pero sus conocimientos teóricos ahora rivalizaban con los de Rasputín. Todo es energía, murmuró Ernst a Azazel, quien lo miraba con asombro. Rasputín cree que está rezando a los dioses. En realidad, solo está marcando un número de teléfono. Ernst miró su mano. Visualizó una llama. No utilizó ningún hechizo. Utilizó su comprensión de la matriz energética que acababa de aprender. Quebrar. Una pequeña y perfecta esfera de fuego esmeralda se encendió sobre la palma de su mano. Sea lo que sea que Rasputín esté intentando hacer, dijo Ernst, apagando el fuego. Nota de los autores. Hay algo increíblemente irrespetuoso en que un tipo entre en una biblioteca sagrada, haga flotar todos los libros a la vez y aprenda en una tarde lo que a Rasputín le llevó toda una vida. Eso no es estudiar. Eso es una filtración de datos maliciosa. Rasputín se va a poner celoso cuando descubra que Ernst ni siquiera leyó las notas a pie de página. Rasputín. ¿Acaso el abismo nos devolvió la mirada? Ernst.
Sí, parpadeó primero. Rasputín. Imposible. Ernst. Invoca fuego mira, sin manos. Es solo termodinámica, Gregory. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 34. Que te jodan, Schmidt. A la mañana siguiente, Ernst salió de los archivos con la mente repleta de 500 años de teoría ocultista. Desayunó rápidamente, preparado por Azazel, y luego fue a buscar al monje loco. Rasputín esperaba junto al altar, paseándose como un tigre enjaulado. ¿Y bien? Preguntó Rasputín. ¿Puedes arreglar la máquina? ¿Acaso la ciencia humana comprende la magia de los dioses? Ernst se limpió las migas de la bata de laboratorio. Entiendo la teoría. La magia no es más que manipulación de la energía mediante claves vocales y somáticas. Pero necesito verlo en acción. Muéstramelo. Rasputín se burló, pero metió la mano en la manga y sacó una varita, un trozo de madera oscura y retorcida que parecía hueso petrificado. Observa con atención, científico. Rasputín cogió un cáliz de cerámica y lo dejó caer. Se hizo añicos contra el suelo de piedra. Con un movimiento de muñeca, Rasputín entonó. Reparo. Un destello de luz. Los fragmentos invirtieron la gravedad, volviéndose a unir hasta que el cáliz quedó intacto sobre la mesa. Reconstrucción de la materia, observó Ernst, entrecerrando los ojos mientras seguía con la mirada el pico de energía. Has invertido la entropía del objeto localmente. Rasputín volvió a apuntar con la varita. Protego. Apareció un escudo resplandeciente. Luego, Wingardium Leviosa. El cáliz flotaba, meciéndose en el aire. Telequinesis y generación de campos de fuerza, analizó Ernst. Sintaxis latina estándar. Eficiente, pero limitada por tu producción biológica. Rasputín bajó la varita. Basta con reescribir la realidad. Tal vez, dijo Ernst. Pero en el caso del portal, estás intentando convertir esta magia biológica en un desplazamiento espacial puro. Por eso la máquina falló. La relación de conversión es incorrecta. Se acercó al enorme ring. ¿Para qué usar magia? ¿Por qué no usaste simplemente el Tesseracto? Rasputín se quedó paralizado. ¿El Tesseracto? Sí, dijo Ernst con naturalidad. Schmidt lo tiene desde hace años. Produce energía espacial infinita. Un solo pulso del Tesseracto podría abrir una puerta a Log-de-Ruhaad lo suficientemente ancha como para que quepa un planeta. ¿Por qué andamos perdiendo el tiempo con polvo de huesos y latín? El rostro de Rasputín palideció y luego se puso morado. Las venas de su frente se hincharon. Schmidt, siseó Rasputín, con la voz cargada de veneno. Ese campesino de cara roja. Me dijo que el Tesseracto solo servía para bombas. Guardó la llave del universo para construir explosivos. Es un soldado, dijo Ernst encogiéndose de hombros. Le falta visión. Intenté decírselo, pero no me hizo caso. Rasputín golpeó el altar con el puño, agrietando la piedra. He desperdiciado años. He sacrificado a mis hermanos por migajas de poder, mientras ese esqueleto se sentaba en una estrella. Respiró hondo, recomponiéndose. No importa. El Tesseracto se ha perdido. Debemos seguir adelante con lo que tenemos. ¿Puedes ajustar la máquina para maximizar la entrada mágica? Puedo, mintió Ernst. Pero llevará tiempo. Necesito calibrar las lentes a tu frecuencia mágica específica. 7 días. ¿7 días? Rasputín frunció el ceño. Tenemos horario. ¿Quieren un portal? Preguntó Ernst con frialdad. ¿O prefieres un cráter? 7 días. Tienda de campaña de Ernst. Sea lo que sea que Rasputín esté intentando hacer, dijo Ernst, apagando el fuego hasta convertirlo en humo frío, es ineficiente. Se giró hacia la puerta. Sus sentidos agudizados captaron el leve y rítmico sonido de unas botas sobre el suelo de piedra del exterior. Era Ilsa. No solo los estaba protegiendo, los estaba vigilando. Está esperando a que cometa un error, gruñó Azazel, siguiendo la mirada de Ernst. Esa bruja cree que eres un fraude. Quiere abrirte el cráneo y ver qué hay dentro. Ernst se ajustó las gafas, y una sonrisa cruel y depredadora asomó en sus labios. La afluencia de teorías mágicas había abierto nuevas vías neuronales, pero también había disparado su agresividad. Sintió una necesidad oscura y primigenia de poner a prueba su nueva autoridad. Déjala intentarlo, susurró Ernst con voz baja y amenazante. Echó un vistazo al calendario de la pared.
El despliegue en Escocia era inminente. ¿Quieres saber qué escondo, Azazel? Esta noche se lo voy a mostrar. Ernst apretó el puño, con el recuerdo del fuego aún caliente en la piel. Viene a interrogarme. Pero cuando termine, lo único que podrá decir será mi nombre. Capítulo 34, 5, Ernst X y Isa. Durante la semana siguiente, Ernst jugó un juego peligroso. Pasaba los días trasteando con la máquina, haciendo ajustes que podrían haberse hecho en una hora. Pasó el resto del tiempo extrayendo todo el conocimiento posible de Rasputín. Preguntó sobre las líneas telúricas, sobre la creación de runas, sobre la naturaleza del alma. Rasputín, desesperado porque la máquina funcionara y lo suficientemente arrogante como para pensar que Ernst era solo un mortal curioso, respondió a todas las preguntas. Ernst lo asimiló todo. Su cerebro mejorado clasificó la teoría mágica junto con la física cuántica. Estaba construyendo una teoría unificada de la realidad. Al quinto día, Rasputín estaba exhausto. En una semana le había enseñado a Ernst más de lo que les había enseñado a sus discípulos en una década. Basta, gruñó Rasputín en la séptima mañana. ¿La máquina está lista? Así es, dijo Ernst, alejándose de la consola. He alineado el colector de admisión. Se mantendrá en su sitio. Bien, dijo Rasputín, con los ojos brillantes de expectación. Esta noche, abrimos la puerta. Al caer la noche, se desató una tormenta sobre la costa escocesa. La lluvia azotaba las ruinas. Ernst permanecía junto al panel de control. Extendió sus sentidos mentales hacia afuera, más allá de la máquina, más allá de los muros de la abadía. Allí, en la cresta que dominaba la bahía, los sintió. Latidos. 12 de ellos. Moviéndose sigilosamente. Uno de ellos era un hombre tranquilo y mayor, el profesor Trevor Bruttenholm. Los demás eran soldados estadounidenses, aterrorizados pero disciplinados. El equipo de ataque aliado, se dio cuenta Ernst. Están aquí para detener el ritual. Ernst miró a Rasputín, que ya estaba cantando en el altar, ajeno a los soldados que se acercaban. Podría advertirle, pensó Ernst. Pero ¿por qué interrumpir el espectáculo? Rasputín planeaba invocar a la bestia del apocalipsis para destruir el mundo. Ernst solo quería ver qué salía por el agujero. Y si los estadounidenses mataron a Rasputín, bueno, eso simplemente resolvió un cabo suelto. Doctor Ernst, susurró a Azazel, apareciendo a su lado. Tenemos visitas de fuera. Lo sé, dijo Ernst, comprobando la carga de las baterías del Tesseract que había instalado en secreto en la máquina para asegurarse de que funcionaba. Que vengan. Nosotros solo somos los técnicos. Cuando empiece el rodaje, nos desvaneceremos en las sombras. Observó el remolino que comenzaba a formarse en el centro del anillo. Prepárate, Azazel, sonrió Ernst. Estamos a punto de conocer a una celebridad. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 35. Crossover. El sitio ritual, Escocia. La lluvia caía a cántaros, fría e implacable. Desde la seguridad de la tienda de observación, Ernst vio cómo Rasputín se quitaba la camisa. El cuerpo del monje loco era un mapa de cicatrices y tatuajes ocultos. Rasputín le entregó un grueso libro negro a Ilsa Augstein. El grimorio, señaló Ernst. Sabe que quizás no sobreviva a esto. Él está pasando el testigo. Rasputín caminó hacia el altar. A una señal de Kroenen, 2 soldados arrastraron una pesada caja de madera hacia adelante. Rasputín la abrió y sacó un enorme guantelete metálico articulado. Se lo ató a la mano derecha. Ernst se ajustó las gafas. Un enfoque mecánico. Imita la mano derecha de la perdición, la mano de piedra de Elboy. Rasputín está intentando forzar la cerradura porque aún no tiene la llave. Iniciar. Rugió Rasputín por encima de la tormenta. Ernst accionó el interruptor de la consola. Las baterías del Tesseract zumbaban y el enorme anillo comenzó a girar. Saltaron chispas de electricidad y la realidad gritó. Sobre el altar se abrió un agujero en el mundo. Era un torbellino de negro y rojo, una ventana al abismo. Los veo. Rió Rasputín maniáticamente, preparándose para resistir la tremenda succión del vacío. Su piel se ondulaba como el agua, sus ojos se ponían en blanco mientras contemplaba la prisión de Oderhad. Mientras todos miraban al cielo, Ernst metió la mano en el bolsillo.
Sacó una pequeña esfera metálica, un ancla dimensional que había construido utilizando la tecnología del Tesseracto. Película. Con un gesto despreocupado, Ernst arrojó la cuenta a la corriente de aire. Fue absorbido instantáneamente por el portal, desapareciendo en la otra dimensión. La baliza está colocada, pensó Ernst con satisfacción. Ahora tengo las coordenadas de la prisión de los dioses antiguos. Quizás los visite más tarde. Auge. Una granada explotó cerca del generador. Los soldados nazis se dispersaron gritando órdenes. Ataque enemigo. En la cresta, los destellos de los disparos iluminaban la noche. El equipo de ataque aliado, liderado por el profesor Brutenholm, descendía a toda velocidad la colina. Protejan al maestro. Siseó Kroenen. El asesino mecánico se movía como una araña. Desenvainó sus dos tonfas cuchillas, haciéndolas girar hasta convertirlas en una mancha borrosa que desviaba las balas. Bailó entre la lluvia de fuego, atravesando a los soldados de plomo como si fueran de papel. Ernst observaba desde detrás de la barrera protectora de Azazel, impasible. Kroenen es habilidoso, pero no deja de ser un hombre con una máscara. Entonces, el ambiente cambió. Un lazo dorado surgió de la oscuridad y se enroscó alrededor de la muñeca de Kroenen. ¿Qué? Exclamó Kroenen, sin aliento. Con un tirón violento, lo derribaron y lo estrellaron contra un pilar de piedra. El impacto agrietó la mampostería. Una figura aterrizó en el centro del patio. Llevaba una armadura roja, azul y dorada. Una tiara reposaba sobre su frente, y una espada brillaba en su mano. Irradiaba un poder puro y divino. Diana Prince. Mujer Maravilla. Los ojos de Ernst se abrieron de par en par. Un crossover. Fascinante. Rápidamente comprendió la lógica. Los aliados sabían que Rasputín representaba una amenaza mágica. No solo enviarían soldados. Enviarían a su propio hombre de peso pesado. Enviaron a un semidios a matar a un hechicero. Otra vez tú, gruñó Kroenen, saliendo de entre los escombros. Su corazón mecánico hizo un fuerte chasquido. Debería haberte matado en Bélgica. Lo intentaste, dijo Diana con voz tranquila y majestuosa. Ríndete, Kroenen. Tu guerra termina esta noche. Nunca. Kroenen atacó. Era una mancha borrosa de acero, sus espadas apuntando a la garganta de Diana. Pero estaba luchando contra una diosa. Diana ni siquiera esquivó el golpe. Ella bloqueó sus golpes con sus brazaletes indestructibles. Clan. 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 Entonces, se movió. Fue un simple golpe con el escudo, pero impactó a Kroenen con la fuerza de un tren de carga. Salió disparado hacia atrás, estrellándose contra un andamio de madera. Ernst observaba, calculando. Kroenen está en clara desventaja. Él es un bisturí. Ella es una bomba nuclear. Si no intervengo, ella lo desmantelará en 10 segundos y luego vendrá a por mí. Necesitaba datos. Necesitaba saber cómo se comparaba un teletransportador mutante con una amazona. 1. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 36. Es física. El campo de batalla. Dr. Ernst siseó Azazel, agarrando el brazo de Ernst. Nos vamos. Esa mujer es la diosa de la que hablan. No estás a salvo. Azazel no temía por sí mismo, ya que podía teletransportarse al instante, pero sabía que Ernst era la pieza clave de su futuro. Si el doctor moría aquí, el sueño de un imperio mutante moría con él. Ernst se zafó de la mano. Se mantuvo impasible en medio de la lluvia y los disparos, con la mirada fija en la Mujer Maravilla. No te preocupes, Azazel, dijo Ernst con calma. Lo has olvidado. Ya no soy solo un científico. Mi densidad es 5 veces mayor que la de un humano, y mi capacidad de absorción está en su máxima eficiencia. Quiero ver de lo que es capaz un dios. Pero, vete, ordenó Ernst. Ayuda a Kroenen. Yo me encargo del Amazonas. Antes de que Azazel pudiera replicar, un grito rompió el silencio de la tormenta. Allá. Profesor Trevor Brutenholm. El asesor de ocultismo de los aliados. Apuntaba con un dedo tembloroso directamente a Ernst. Ese es el doctor Ernst. Gritó Brutenholm, con la voz quebrándose por la desesperación. Se giró hacia Diana y agitó los brazos para llamar su atención. Olvídense del asesino. Él es el arquitecto. Las armas, el suero, la tecnología del portal, todo es obra suya. Él es la cabeza de la serpiente. Acaben con él.
La cabeza de la Mujer Maravilla se giró bruscamente hacia Ernst. Al otro lado del campo de batalla, sus miradas se cruzaron. Las suyas eran antiguas, ardían con el fuego de un guerrero nacido de Zeus. Los suyos eran fríos, azules, calculadores, iluminados por la interfaz de su nanotecnología. Uno lo examinó con la mirada. Vio a Kroenen como un matón, un monstruo mecánico que debía ser doblegado. Pero Ernst. Ella percibió algo diferente en él. Una oscuridad. Un hambre fría, como un vacío. Se dio cuenta de que Brutenholm tenía razón. Ernst era la mente maestra detrás del monstruo. Ella no dudó. Kroenen, el asesino nazi mecánico, se abalanzó sobre ella con sus cuchillas, gritando de furia mecánica. Diana ni siquiera lo miró. Dio una vuelta, una pirueta de armadura roja y azul. Ella le dio una fuerte patada a Kroenen en el pecho. Grieta. El sonido de engranajes que se rompían y mecanismos de relojería que se derrumbaban resonaba por encima del fuego de los disparos. El asesino salió despedido hacia atrás como si lo hubiera atropellado un tren de mercancías. Salió disparado 30 pies, unos 9 metros, y se estrelló contra un montón de escombros de ladrillo, mientras sus extremidades se retorcían al fallar sus mecanismos internos. Diana agarró una barra de acero retorcida que sobresalía de un pilar de hormigón roto. El metal tenía 2 pulgadas de espesor. Con un esfuerzo descomunal, lo arrancó de los cimientos de hormigón. Lo lanzó como una jabalina. Tuip. La barra de refuerzo salió disparada por los aires, clavando a Kroenen en el muro restante a la altura del hombro. Permaneció allí colgado, debatiéndose, prácticamente neutralizado. Entonces, dirigió toda su furia contra Ernst. Se agachó, el barro salpicaba bajo sus botas mientras tensaba los músculos. «Muévanse», gritó Azazel, dándose cuenta de que la negociación había terminado. Sacó 3 granadas de alto explosivo de su dimensión de bolsillo. Con un movimiento rápido de muñeca y un giro teletransportador de su cola, los arrojó a sus pies. Auge. La explosión destrozó la tierra húmeda, lanzando al aire un geyser de lodo y fuego. Habría destrozado a un pelotón de hombres. La Mujer Maravilla ni siquiera redujo la velocidad. Salió de la bola de fuego con el escudo en alto. Los fragmentos rebotaban en el metal divino con inofensivos chasquidos. Saltó a través del humo. Recorrió 10 metros de un solo salto, con la espada desenvainada. La espada de Atenea relucía bajo el relámpago, sedienta de sangre. Ernst no se inmutó. No se teletransportó. No activó un campo de fuerza. Él simplemente observaba. Velocidad objetivo. 45 metros por segundo. Trayectoria. Lineal. Nivel de amenaza. Extremo. Diana, al darse cuenta de que él no iba a huir, cambió de táctica. Necesitaba aplastarlo antes de que pudiera desatar la magia tecnológica que escondía. Frenó bruscamente junto a los restos de un vehículo blindado alemán SD.KFZ 231, que quedó medio destruido. El vehículo pesaba casi 8 toneladas. Era un armatoste de acero en llamas. Diana agarró el parachoques. El metal crujió, protestando contra las leyes de la física. Levantó el enorme vehículo por encima de su cabeza, con los músculos tensos como cables de acero. «Dame fuerzas», gritó. Ella lo arrojó. El vehículo blindado se precipitó por los aires, una masa de acero, fuego y muerte. Bloqueó el cielo mientras volaba hacia Ernst. Azazel desapareció con un banf, reapareciendo en una azotea a 50 yardas de distancia, incapaz de observar. «Atrapa», susurró Ernst para sí mismo. Plantó los pies. Sus botas, reforzadas con abrazaderas magnéticas, se adherían a la calle empedrada bajo el barro. Extendió la mano derecha con la palma abierta. Parecía ridículo. Un hombre intenta detener un deslizamiento de tierra chocando las manos. Ruido sordo. El sonido era repugnante. Era el sonido de un martillo golpeando un yunque del tamaño de una montaña. El impacto debería haberlo convertido en una pasta roja. Debería haberlo hundido 3 metros bajo tierra. Debería haberle destrozado todos los huesos del cuerpo y haber dispersado sus átomos por toda Francia. En cambio, el coche se detuvo en seco. La mano de Ernst no cedió. Su codo no se dobló. El tanque quedó suspendido en el aire, su impulso detenido al instante. La piel de Ernst resplandecía. Desde el punto de impacto en la palma de su mano, una ola de luz violeta recorrió su cuerpo. Fue la descarga cinética. La energía del impacto fluyó hacia él. La masa, la velocidad, el peso aplastante del vehículo fueron absorbidos por sus células.
Sus ojos brillaron con una intensa luz púrpura. Las venas de su cuello resplandecían. Wonder Woman frenó bruscamente, sus botas dejando profundas huellas en el barro. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella había luchado contra Ares. Había lanzado tanques contra demonios. En sus miles de años de vida, jamás había visto a un ser humano atrapar un tanque con una sola mano. Imposible, susurró, apretando con más fuerza la espada. Física, corrigió Ernst. Su voz era tensa, ronca, vibrando con la fuerza contenida. Sus músculos se abultaban ligeramente bajo la gabardina mientras metabolizaba la carga cinética. Se sentía embriagado. Era mejor que el brandy. Era puro poder. La tercera ley de Newton, gruñó Ernst. Por cada acción, él empujó. No se limitó a lanzarla. Liberó la energía almacenada en una explosión concentrada. Hay una reacción igual y opuesta. Devolver al remitente. Utilizando la energía almacenada, además de su propia fuerza sobrehumana, lanzó el vehículo blindado de vuelta contra ella. Voló más rápido de lo que había llegado. Diana apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cruzó sus brazaletes de sumisión. Sonido metálico. El coche la atropelló. El impacto destrozó el vehículo en pedazos. La metralla salió disparada por todas partes. La fuerza hizo retroceder a la guerrera amazona. No se cayó, pero se deslizó. 5 metros. 10 metros. 20 metros. Abrió un camino a través del barro, deteniéndose finalmente con un gemido al chocar su espalda contra los restos de un muro de piedra. El polvo y el humo la envolvían. Se puso de pie, sacudiéndose un trozo del guardabarros que le había caído sobre el hombro. No sangraba, pero estaba sin aliento. Su cabello estaba alborotado y su tiara torcida. Su expresión cambió. La conmoción había desaparecido. Reemplazada por algo más aterrador. La concentración de un guerrero. La emoción del desafío. No eres un mortal, dijo Diana, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Ella alzó su espada, cuyo metal relucía. Ninguna ciencia humana puede hacer eso. Yo soy el siguiente paso, respondió Ernst. Ajustó su postura. Cambió su peso, alzando las manos en una postura de combate que había aprendido de una simulación descargada de Lady Shiva. Soy el punto de encuentro entre la ciencia y la divinidad. Diana rugió. Fue un grito de guerra que resonó en las llanuras de Troya. Ella saltó por los aires. Descendió como un rayo, blandiendo su espada en un golpe descendente a 2 manos. Fue un golpe destinado a partir un tanque en 2. Fue un golpe destinado a matar a un dios. Ernst observó la hoja. El tiempo pareció ralentizarse. Ángulo de incidencia. 85 grados. Velocidad. Mach 1. Fuerza. Error de cálculo. Demasiado alta. Es hora de poner a prueba los límites. No lo esquivó. No utilizó su cañón de energía. Esperó hasta que la hoja estuvo a centímetros de su cráneo. Dio una palmada. Sonido metálico. El sonido era más fuerte que el de la artillería. Una onda expansiva de aire comprimido se propagó hacia afuera, aplanando la lluvia en un radio de 3 metros en todas direcciones. Atrapó la hoja. Sus palmas se presionaron planas contra el filo de la espada, atrapando el metal divino entre sus manos como una plegaria. El filo se detuvo a milímetros de su frente. Una sola gota de lluvia cayó de la punta de la hoja y chisporroteó en la nariz de Ernst. El suelo bajo los pies de Ernst se agrietó. ¡Bum! Una telaraña de fracturas se extendió a lo largo de 3 metros, y la tierra crujió bajo la presión transferida. Sus botas se hundieron 15 centímetros en la piedra. Pero Ernst no se movió. Diana se quedó suspendida en el aire por una fracción de segundo antes de aterrizar, empujando con todas sus fuerzas. Ella hizo un esfuerzo. Sus bíceps se tensaron, dejando ver las venas que contrastaban con su piel dorada. Sus dientes estaban apretados en una mueca de esfuerzo. Era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Superman. Era lo suficientemente fuerte como para arrastrar islas. Pero la espada no se movía. ¿Cómo? Gruñó, empujando con más fuerza, con los ojos brillando de frustración. Absorción, sonrió Ernst. Era una sonrisa inexpresiva y aterradora. Sus ojos brillaban con tal intensidad que iluminaban el rostro de Diana con una luz violeta fantasmal. Cuanto más me esfuerces, más fuerte me volveré. Me estás alimentando, Diana. Él actuaba como un conducto perfecto. Su fuerza fluyó hacia la hoja, hacia sus manos, y se convirtió instantáneamente en energía vinculante que mantuvo la espada en su lugar. Fue un bucle perfecto.
No vas a luchar contra mí, Diana, susurró Ernst, acercándose a la hoja incandescente. Estás luchando contra ti mismo. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Reflexiones de los creadores. Sinfonía Oscura. Tu donación es la motivación para mi creación. Dame más motivación. Crear es difícil, anímame. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 37. Mente rota. Ernst sostenía la hoja, con las palmas de las manos vibrando por la energía cinética absorbida. Se lucha con la emoción, señaló Ernst con voz tensa pero tranquila. Ineficiente. Un verdadero guerrero lucha con su mente. No esperó a que le respondieran. Liberó la energía almacenada en una explosión concentrada. Auge. Una onda expansiva de fuerza pura surgió de sus manos. Wonder Woman salió despedida hacia atrás, sus botas abrieron profundas zanjas en el barro antes de caer y detenerse rodando a 10 metros de distancia. Se puso de pie al instante. Su tiara estaba torcida, su armadura manchada de barro, pero ella estaba ilesa. Si algo la caracterizaba era su energía. Absorbes el impacto, comprendió Diana, entrecerrando los ojos. Te alimentas de la fuerza. Correcto, sonrió Ernst, aunque le perlaban las sienes con gotas de sudor. No puedes hacerme daño, princesa. Entonces no usaré la fuerza, dijo Diana. Usaré la velocidad. Ella desapareció. Para un ojo normal, ella era una mancha borrosa. Para el cerebro agudizado de Ernst, ella era una estela roja y dorada que se movía a velocidad supersónica. Ella no golpeó con fuerza. Golpeó rápido. Una ráfaga de golpes, izquierda, derecha, arriba, abajo. No intentaba aplastarlo. Intentaba sobrepasar su capacidad de absorción. Ernst retrocedió, con la mente acelerada. Está sobrecargando los búferes de entrada. Cambió de táctica. Dejó de basarse en la reacción y pasó a la predicción. Su cerebro calculaba la tensión muscular de ella, la distribución de su peso, el ángulo de su mirada. Agáchate. Gira. Bloquea. Se apartó milímetros del camino de su cuchilla, bailando al filo de una navaja. Fue una partida de ajedrez mental jugada a velocidad supersónica. Mientras Ernst luchaba por su vida, el ritual alcanzó su punto culminante. Muy por encima del altar, el portal gemía. Algo cayó del vacío, una pequeña criatura roja con una mano de piedra desproporcionadamente grande. El Boy. La llave de la destrucción, que actualmente tiene el tamaño de un niño pequeño. Rasputin, al ver la nave de su amo, rió triunfante. Pero el portal no era estable. Las baterías del Tesseracto que Ernst había instalado eran demasiado potentes. Estaban desestabilizando la grieta. No. Gritó Rasputin mientras la gravedad se invertía. El monje loco fue levantado del suelo. Su piel se estiró, sus ojos se salieron de sus órbitas mientras el vacío del abismo lo envolvía. Maestro. Gritó Ilsa Augstein. Con un crujido húmedo, Rasputin fue absorbido por la singularidad. Grieta. La máquina, incapaz de soportar la carga sin un conductor, detonó. La metralla volaba por todas partes. Kroenen, que había estado luchando contra soldados aliados cerca del altar, quedó acribillado a fragmentos de metal. Arena, su sangre seca, se derramaba de su traje. Retirada. Gritó Ilsa, arrastrando al maltrecho Kroenen hacia las sombras. Los nazis huyeron. La batalla se perdió. Ernst vio la explosión. Rasputin ha muerto. El cronograma es seguro. Azazel. Gritó Ernst. Nos vamos. Pero antes de que Azazel pudiera alcanzarlo, Diana cambió de táctica una vez más. Envainó su espada y desenganchó la brillante cuerda dorada de su cadera. El lazo de Estia. Ella movió la muñeca. El lazo se movía con voluntad propia, serpenteando por el aire y envolviéndose con fuerza alrededor del torso de Ernst, inmovilizando sus brazos contra los costados. Te tengo, gruñó Diana, desequilibrándolo bruscamente. Ernst intentó absorber la energía cinética del tirón, pero el lazo no era solo físico. Fue mágico. Ardía con un calor divino que traspasaba sus defensas mutantes. Cayó de rodillas. ¿Quién eres? Exigió Diana, de pie frente a él. ¿Qué vas a...? Soy Ernst Shaw, exclamó Ernst, sin aliento. Científico jefe de la división Schmidt. Cerró la boca de golpe. No había querido decir eso. El lazo le estaba sacando la verdad de la garganta como un anzuelo.
Esto es peligroso, se dio cuenta Ernst, presa del pánico. Puede preguntar sobre el futuro. Sobre la falange. Sobre todo. Dime cuál es tu plan, ordenó Diana, apretando la cuerda. ¿Qué estabas construyendo aquí? Ernst sintió la compulsión. Fue un mandato absoluto de los dioses. Di la verdad. Pero Ernst tenía algo que los dioses no habían previsto. Un cerebro que funcionaba al 27,6% de su capacidad, reforzado por la piedra de la realidad. Defensa mental. Partición. Ernst se fracturó la mente. Creó un espacio propio, una personalidad virtual dentro de su conciencia. Llenó esa personalidad de tonterías, de ruido de gatos, de mentiras tan complejas que formaron una nueva y caótica realidad. Entonces, puso esa personalidad en primer plano, ocultando su verdadero yo tras un muro de locura. El agua sube por la montaña. Gritó Ernst, poniendo los ojos en blanco. El fuego está frío. Las estrellas sangran tinta. La ecuación es púrpura. Diana frunció el ceño, aflojando ligeramente la cuerda. ¿Qué? La verdad es un círculo. Balbuceó Ernst, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para mantener el cortafuegos. Soy la morsa. El tiempo es verde. No estaba mintiendo. En la realidad virtual que había construido en su cabeza, estas cosas eran ciertas. Técnicamente, estaba obedeciendo al lazo al describir la verdad de su estado mental actual. Diana lo miró con lástima. La magia, le destrozó la mente. Ella pensaba que estaba loco. Perfecto, pensó Ernst desde detrás del muro. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 38. Es un bebé imposible, jadeó Diana, mientras la cuerda dorada se aflojaba en sus manos. Ella había atado a dioses y monstruos con el lazo de Hestia. Era la pura verdad. Sin embargo, este hombre, este mortal, estaba hablando sin sentido. La mente es un laberinto, princesa, sonrió Ernst con sorna, con los ojos centelleando. Y simplemente reorganicé las paredes. No esperó a que ella se recuperara. Agarró el lazo, canalizando la energía cinética absorbida hacia sus brazos. Con un violento tirón, agarró la cuerda. Diana, aún conmocionada por la señal psíquica, perdió el equilibrio. Salió disparada hacia adelante, estrellándose contra el barro. El lazo se le escapó de las manos. Ernst soltó la cuerda al instante. Desactivó la personalidad virtual en su mente y sus ojos se aclararon. Segunda ronda, susurró. Diana se levantó en un instante. Sus ojos ardían con furia amazónica. No se molestó en usar la espada. Quería sentir cómo se le rompían los huesos. Se abalanzó sobre ella, lanzando un derechazo directo a la cara de Ernst. Ernst no esquivó el golpe. Le atrapó el puño. Grieta. El suelo bajo sus pies se resquebrajó, pero su brazo se mantuvo firme. Te basas en la fuerza, gruñó Ernst, mientras su mano brillaba con un resplandor violeta al absorber la energía cinética de su golpe. Pero la fuerza no es más que combustible. Apretó el agarre. Drenaje de energía. Activo. Ernst invirtió el rumbo. En lugar de simplemente absorber el impacto, comenzó a tirar. Abrió las compuertas de su gen X, convirtiendo su cuerpo en un vacío biológico. Diana jadeó. Sintió que sus fuerzas la abandonaban, no solo el impulso, sino la vitalidad. Su bioelectricidad, su calor, su propia sangre parecían ser atraídas hacia la palma de su mano. Era como estar cerca de un agujero negro. ¿Qué eres? Balbuceó, mientras sus rodillas flaqueaban. Evolución, respondió Ernst con frialdad. La visión de Diana se nubló. Se estaba desvaneciendo. Pero ella era una guerrera por naturaleza. Aun cuando sus fuerzas flaqueaban, sus instintos gritaban. Poder divino. No podía golpearlo, pero podía quemarlo. Con un grito de esfuerzo, golpeó su muñeca libre contra la que Ernst sostenía. Sus brazaletes de plata de sumisión chocaron. Cracom. Un estallido del rayo divino de Zeus surgió del metal. Aruk. Ernst salió despedido hacia atrás. Voló 20 pies, rebotando sobre la grava mojada como una piedra. Se incorporó a duras penas, tosiendo sangre. Salía humo de su pecho. Análisis. Energía divina. Pureza 100%. Magia, siseó Ernst, limpiándose la boca. Puedo absorber electrones, pero no puedo metabolizar la magia. Todavía no. Había calculado mal. La trató como si fuera una batería biológica.
Pero ella era la magia encarnada. Diana se puso de pie, con la electricidad crepitando a su alrededor. Parecía furiosa. Robas fuerza, dijo, cruzando las muñecas de nuevo. Veamos si puedes robar el rayo. Ella cargó sus pulseras. Los ojos de Ernst brillaron de color azul. Activó su percepción mejorada por CPH-4. El tiempo parecía ralentizarse. Calculó el vector de su puntería, la velocidad de la descarga. Esquivar. Cambió de postura. Un rayo abrasó el aire justo donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. Se abalanzó. Le propinó una patada cargada de energía cinética en el plexo solar para dejarla sin aliento. Pero Diana fue rápida. Retrocedió instintivamente. Ernst falló su objetivo. Su pie no le dio en el estómago. Le dio más abajo. Ruido sordo. Su bota con punta de acero impactó de lleno contra su mesopélvico, un golpe bajo brutal y accidental. Diana se quedó paralizada. Su rostro pasó del rojo al blanco, y luego a un tono púrpura que presagiaba un asesinato. Incluso un semidios siente dolor allí. Ernst también se quedó paralizado. Retrajo la pierna, levantando las manos. Eso, balbuceó Ernst, su compostura desmoronándose por primera vez. Eso fue un error de cálculo. Un error de física. Diana no habló. Simplemente vibraba de rabia. El aire a su alrededor comenzó a calentarse. Voy a acabar contigo, susurró. Ernst se dio cuenta de que estaba a punto de morir. No de forma heroica. Pero porque accidentalmente le dio una patada a Wonder Woman en la entrepierna. Azazel. Chilló Ernst. Ayuda. Banff. Una columna de humo rojo estalló entre ellos. Azazel apareció con las espadas desenvainadas. Miró a Diana, que parecía dispuesta a partir el mundo en dos, y luego al rostro aterrorizado de Ernst. Escudo. Gritó Azazel. Agitó la mano, creando una barrera dimensional. Una esfera azul brillante los envolvió, haciéndolos desvanecer ligeramente de la realidad. Diana blandió su espada. La hoja atravesó inofensivamente el escudo fantasmal. Cobardes. Rugió Diana, atacando una y otra vez. Está enfadada, observó Azazel, mientras veía a la amazona intentar desmantelar su dimensión. ¿Qué hiciste? No preguntes, dijo Ernst, secándose el sudor de la frente. Sáquenos de aquí. Ahora mismo. Con mucho gusto. Azazel agarró a Ernst por el hombro. Banff. Se desvanecieron en el éter, dejando a una furiosa mujer maravilla gritándole a la lluvia. Tras la marcha de los nazis y el cierre del portal, el silencio se apoderó de las ruinas. El profesor Brutenholm y los soldados restantes salieron de su escondite. Registraron los escombros cerca del altar. Profesor. Gritó un soldado. Encontré algo. Brutenholm corrió hacia allí. Agachada en el barro, con aspecto confundido y asustado, había una pequeña criatura roja. Tenía cola, 2 cuernos rechonchos y una enorme mano derecha hecha de piedra. Un niño, susurró Brutenholm, arrodillándose. Es solo un niño. De repente, una sombra cayó sobre ellos. La Mujer Maravilla permanecía allí, con su espada goteando agua de lluvia. Ella vio la piel roja. Ella vio la cola. Su mente se dirigió rápidamente a los demonios. Engendro del demonio. Gritó Diana. No escaparás. Ella alzó su espada para atacar al niño. No. Brutenholm se abalanzó sobre la criatura. Alto. Él es inocente. La hoja de Diana se detuvo a centímetros de la espalda del profesor. Respiraba con dificultad, la adrenalina aún le subía por la pelea con Ernst. Miró al bebé rojo y aterrorizado, y luego al anciano que lo protegía. Lentamente, bajó su espada. Se parece a ellos, espetó Diana, envainando su ar. Como el rojo. Las apariencias engañan, dijo Brutenholm con suavidad, ofreciéndole a la criatura una chocolatina que sacó de su bolsillo. Él no es un enemigo. Es un refugiado. El bebé tomó el caramelo, parpadeando con sus grandes ojos amarillos. Le llamaremos Elleboy, decidió Brutenholm. Diana resopló y se giró para mirar el lugar donde Ernst había desaparecido. Rezo para no volver a encontrarte, Ernst Shaw, murmuró. La próxima vez, no habrá escudo. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Reflexiones de los creadores. Sinfonía Oscura. Tu donación es la motivación para mi creación. Dame más motivación. Crear es difícil, anímame.
Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 39. Antártida. La finca Blackwood, Londres. Kerry permanecía firme en el estudio, con un libro de contabilidad en la mano. Los científicos de Hydra se han instalado en la isla, señor Ernst, informó Kerry. Los tenemos compartimentados. Cohetería, biología, energía. Trabajan bajo la premisa de que si se detienen, los estadounidenses los encontrarán. El miedo es un poderoso motivador. Excelente, asintió Ernst, dando un sorbo a su té. Manténgalos asustados. Manténgalos trabajando. ¿Y qué pasa con las otras anomalías? Kerry pasó la página. Isla Calavera. Hemos acotado las coordenadas al Pacífico Sur, al oeste de Sumatra. Pero el sistema de tormentas permanente es impenetrable. Perdimos 2 drones de vigilancia. Es una zona muerta. Déjalo, ordenó Ernst. King Kong no se va a ninguna parte. Volveremos cuando tengamos satélites. Siguiente. Wakanda, dijo Kerry, cambiando su tono a uno de desdén. Hicimos los acercamientos diplomáticos que usted solicitó. Son primitivos. Xenófobos. Dicen ser simples pastores, pero nuestros geólogos confirman la existencia de enormes depósitos de vibranio. Maestro, con su permiso, puedo reunir una fuerza mercenaria. Podríamos apoderarnos de las minas en una semana. Están luchando con lanzas. Ernst rió, con una risa fría y cortante. ¿Lanzas? Kerry, si marchas con un ejército hacia Wakanda, ni siquiera encontrarán tus cuerpos. Señor. No confundan el aislamiento con la debilidad, advirtió Ernst. Están ocultando algo. Presiento, una disparidad tecnológica. No invadimos. Intercambiamos. Ofrezcámosles suministros médicos, alimentos e información. Matémoslos con amabilidad. Si se niegan, esperamos. No provoquemos a la pantera. Kerry parecía confundido, pero hizo una reverencia. Como desees. No habrá invasión. Tras la marcha de Kerry, Ernst se retiró a su laboratorio. Se conectó al monitor de Ed. Capacidad cerebral. 28,4%. Estaba subiendo demasiado rápido. La combinación del CPH-4 con los residuos de la piedra de la realidad estaba acelerando su evolución al máximo. Ernst miró su mano. Ya no sentía miedo. No sentía prácticamente nada. Sus emociones estaban siendo suplantadas por la lógica pura y fría. Si llego al 30%, empiezo a perder mi humanidad, calculó Ernst. Me convierto en una máquina. Necesito descargar la potencia de procesamiento. Necesitaba una supercomputadora que actuara como disco duro externo para su conciencia, un regulador para manejar el exceso de información. Pero la tecnología de los años 40 consistía en tubos de vacío y tarjetas perforadas. Era inútil. Necesitaba tecnología alienígena. Krypton, pensó Ernst. En este universo fusionado, si la Mujer Maravilla existió, también existieron los kryptonianos. Y hace miles de años, una nave exploradora kryptoniana se estrelló contra el hielo. Contenía la cámara Génesis y una IA con capacidad de consciencia. Azazel. Gritó Ernst. Preparen la ropa térmica. Nos vamos al fin del mundo. Antártida. El viento aullaba sobre la capa de hielo, alcanzando velocidades de 60 millas por hora. Ernst y Azazel aparecieron en el vacío blanco. Esta es la primera zona de búsqueda, gritó Ernst por encima del viento. Descarga el equipo. Azazel abrió un portal, arrojando cajas de equipo sobre el hielo. Ernst no usó herramientas. Extendió la mano, con los ojos brillando de color azul. Con precisión telequinética, elevó los componentes en el aire. Metal fusionado con metal. Los cables se entrelazaron. En cuestión de minutos, una enorme antena parabólica se alzaba sobre el hielo, vibrando de potencia. El escáner de resonancia, explicó Ernst. Busca aleaciones no terrestres y firmas energéticas específicas. Es un detector de metales para naves espaciales. Se sentó en la silla de control y conectó los cables directamente a su traje de interfaz neuronal. Escaneo iniciado. Su mente se expandió, recorriendo el continente helado. Él podía ver a través del hielo, a kilómetros de profundidad. Vio roca madre, fósiles y bacterias antiguas. Pero ningún barco. Nada en la zona 1, suspiró Ernst, desconectando la conexión. Va a ser un mes largo. Al menos comemos bien, dijo Azazel, mientras instalaba una tienda térmica de alta tecnología en las cercanías. ¿Bife? Cayeron en una rutina. Cada mañana, se teletransportaban desde el lujo de la mansión londinense al gélido infierno de la Antártida.
Escanearon un sector, no encontraron nada, almorzaron, volvieron a escanear y se teletransportaron a casa para cenar. Fue el trayecto diario definitivo. Nota del autor. Ernst está jugando con este mundo como si fuera un mapa de un juego de rol de mundo abierto. Isla Calavera. Demasiados bichos. Paso Wakanda. Zona de alto nivel. No provoques a los PNJ. Antártida. Botín oculto detectado. Viaje rápido activado. El hecho de que use a Azazel como un glorioso servicio de Uber para ir al Polo Sur es la máxima expresión de pereza y genialidad combinadas. ¿Para qué acampar en la nieve cuando tienes una mansión en Londres? Reflexiones de los creadores. Sinfonía Oscura. Tu donación es la motivación para mi creación. Dame más motivación. Crear es difícil, anímame. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 40. Barco 2. Antártida, día 17. La búsqueda se había convertido en una rutina agotadora de teletransportación, escaneo y decepción. Pero Ernst no se detuvo. Sabía que el barco estaba allí. El 17º día, el escáner registró un pico. Alto, ordenó Ernst, mirando fijamente la pantalla. Alzó la vista hacia un enorme acantilado glacial. A simple vista, no era más que una pared de hielo. Pero, gracias a su mente agudizada, podía sentir la resonancia de la hiperaleación enterrada en lo más profundo. 10 metros más abajo, señaló Ernst. Es enorme. Por fin suspiró Azazel, mientras recogía el equipo. ¿Debo cavar? No, dijo Ernst, mientras se dirigía al muro de hielo. Yo me encargo. Necesito probar mi resultado. Colocó ambas manos sobre el hielo. Conversión de energía. Invertir. Por lo general, absorbía energía. Ahora, invirtió el rumbo. Extrajo la energía térmica ambiental del aire, la concentró y la introdujo en el hielo en forma de calor puro. Silbido. El vapor salió disparado de la pared. El glaciar no solo se derritió, se evaporó. El agua caía en cascada, pero Ernst la contuvo con una barrera telequinética, excavando un túnel directamente en la montaña. 10 minutos después, el metal brillaba en la oscuridad. No era hierro ni acero oxidado. Se trataba de una aleación biomecánica negra, de consistencia líquida, que absorbía la luz. Y allí, grabado en la puerta blindada, había un símbolo. Tiene forma de diamante con una curva en forma de S en su interior. La casa de él. Esperanza. Increíble, susurró Ernst. El barco explorador. Azazel se quedó mirando el símbolo. ¿Qué es eso? ¿Una serpiente? Es una invitación, sonrió Ernst. El interior, la esclusa de aire se abrió con un silbido al contacto de Ernst, reconociendo la singular biofirma que él mismo había diseñado. Entraron en una catedral de ingeniería alienígena. El aire estaba viciado, con olor a ozono y polvo antiguo. La arquitectura era orgánica, como la caja torácica de un leviatán. Manténganse cerca, advirtió Ernst. La tripulación está muerta, pero los sistemas de seguridad no descansan. Al llegar al puente, un zumbido llenó el aire. Un droide de servicio flotante, una unidad Kelor, se desprendió del techo. Parecía un calamar metálico con tentáculos flotantes. Su sensor óptico brillaba en rojo. Alerta de intruso. El droide se abalanzó, extendiendo sus tentáculos para aplastarlos. Escudo. Ladró Ernst. Azazel reaccionó al instante, levantando una barrera espacial. El droide se estrelló contra la pared invisible, agitando sus tentáculos. Alto ahí, ordenó Ernst. Pasó junto al droide que forcejeaba y se dirigió a la silla de mando. Era una plataforma de interfaz hecha de materia programable. Ernst se sentó. La silla se amoldó a su cuerpo. Es hora de liberar este sistema. Se cortó la palma de la mano con un bisturí. Él no usaba una tecla de comando. Él mismo era la llave. Presionó su mano ensangrentada contra el panel de la interfaz. BioHack iniciado. Introdujo su conciencia en el ordenador central de la nave. Utilizó su cerebro mejorado para reescribir los protocolos de seguridad en tiempo real, inyectando su propio código genético como administrador raíz. Despojó a la IA existente de su rígida lógica kryptoniana y la reemplazó con un algoritmo de aprendizaje basado en sus propias vías neuronales. Despierta, susurró Ernst. El barco se estremeció. Las luces rojas se tornaron ámbar y luego se estabilizaron en un blanco suave. El droide de servicio dejó de forcejear y flotó plácidamente. Un holograma apareció en el centro de la habitación. No era la cabeza flotante de Jor-El. Era una imagen que Ernst había diseñado en su mente. Una joven con un vestido rojo. La reina roja. Sistema en línea, dijo la chica con voz clara y británica.
Esperando órdenes, creador. Ella habla, jadeó Azazel, bajando la guardia. Ella cree, corrigió Ernst. Ella es una extensión de mi propia mente. Un disco duro externo para mi conciencia. Ernst miró el holograma. Reina Roja. Informe de estado. Integridad del casco al 40%, respondió la IA. El sistema de soporte vital está fallando en los sectores 3 y 4. La cámara Génesis está fuera de servicio, pero es reparable. El motor fantasma no funciona. ¿Y la tripulación? Fallecido. La nave impactó hace 18.000 años durante la era de la expansión. Un superviviente está desaparecido. La cápsula de éxtasis está abierta. 1. Ernst entrecerró los ojos. Un superviviente. En los cómics precuela, era Kara Zor-El, Supergirl. Pero en esta línea temporal, ¿quién lo sabía? Tal vez murió en el hielo. Quizás se convirtió en la antepasada de los Atlantes o de las Amazonas. ¿Por qué se estrellaron? Preguntó Ernst. Error de navegación causado por la interferencia de una erupción solar, recitó la Reina Roja. Mentiras, murmuró Ernst. Una civilización que domina los viajes espaciales no se estrella por una llamarada solar. Krypton fue saboteada. Los mantuvieron en su planeta para que murieran. Se puso de pie. Resolveremos ese misterio más tarde. Por ahora, Reina Roja, inicia el enlace ascendente. ¿Enlace ascendente? Preguntó Azazel. Estoy sincronizando mi cerebro con el núcleo de la nave, Ernst explicó. Estoy descargando mi exceso de datos cognitivos. La nave procesará la lógica, dejándome libre para sentir emociones. Es la única manera de evitar que el CPH-4 me convierta en un robot. Se recostó en la silla. Hazlo. Un rayo de luz conectaba su sien con el sistema central de la nave. La presión en su cabeza desapareció. La lógica fría y robótica retrocedió, siendo reemplazada por la calidez del sentimiento humano. Respiró hondo, sintiendo alegría, ambición y triunfo por primera vez en meses. Funciona, dijo Ernst riendo. Tengo la mente de un dios y el corazón de un hombre. Miró el holograma. Reina Roja, prepara la cámara Génesis. Tenemos mucho trabajo por delante. Red Queen forma parte de Ernst. Él le está transfiriendo el exceso de capacidad de procesamiento. Para no eliminar sus emociones como le sucedió a Lucky. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/DarkSim. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 41. Cámara del Génesis. El puente, nave de reconocimiento kryptoniana. Las paredes estaban acanaladas con un metal negro y orgánico que parecía el interior de una caja torácica fosilizada. El aire era frío, reciclado durante milenios, con sabor a nitrógeno rancio y luz de estrellas muertas. Ernst se encontraba de pie frente a la interfaz de control central. No era un teclado. Era una piscina de geometría líquida, una exhibición ferrolíquida que se movía y ondulaba en respuesta a su tacto. Reina Roja, preguntó Ernst, con la voz resonando en la vasta y silenciosa cámara. El superviviente, insistió, observando cómo el metal líquido tomaba forma. ¿Hay registro de vuelo? ¿Y el destino? Negativo, respondió la IA. Su voz era sintetizada, armónica, sonaba como 3 voces hablando al unísono. La cápsula de escape fue expulsada hace aproximadamente 18.000 ciclos solares. La biofirma del ocupante fue eliminada de los registros principales. La trayectoria sugiere un aterrizaje forzoso en el hemisferio norte, pero los cambios geológicos habrían enterrado el lugar a kilómetros de profundidad. La IA se detuvo, las partículas rojas giraban en remolino. Si hubieran sobrevivido a la era glacial, la falta de absorción de la radiación solar en esta atmósfera los habría dejado mortales. Hace mucho que murieron. Ernst frunció el ceño, tamborileando con los dedos sobre el frío borde metálico de la consola. Él conocía la tradición. Él conocía los cómics precuela, a Kara Zor-El, y la devastadora historia de la iniciativa de expansión. O son inmortales, murmuró Ernst para sí mismo. O encontraron la manera de hibernar. O andan entre nosotros, olvidando quiénes son. Sacudió la cabeza, despejando la mente. Dejaremos ese misterio de lado por ahora. Los muertos pueden esperar. Los vivos no. Apartó la mirada del puente y caminó hacia el arco que conducía a la cámara contigua. La cámara Génesis. Era una imagen escalofriante. Hileras de úteros artificiales cubrían las paredes, suspendidos del techo como frutos en una vid.
Estaban llenas de un líquido translúcido de color ámbar. En el interior, los tenues contornos esqueléticos de fetos que habían muerto hacía miles de años flotaban en animación suspendida, conservados pero sin vida. La cámara Génesis, señaló Ernst, recorriendo con el dedo la curva del cristal. ¿Aún puede generar vida? El equipo funciona, confirmó la Reina Roja, atravesando la pared para unirse a él. Los sintetizadores de nutrientes están funcionando al 88% de su capacidad. Los sistemas de regulación amniótica están operativos. Sin embargo, añadió la IA, la materia prima está agotada. No tengo plantillas genéticas para tejer. No necesito materia prima, dijo Ernst. Su voz se redujo a un susurro, despojándose de la arrogancia del comandante y revelando la desesperación de un padre. Necesito una cura. Se acercó a una de las cápsulas vacías y apoyó la mano sobre la superficie fría. Tengo un hijo. Nació prematuramente. Apenas era un feto. Sus pulmones no estaban desarrollados, su corazón era como un pájaro aleteando. El reflejo de Ernst en el cristal parecía cansado. Actualmente se encuentra en un tanque Atasis en Londres, luchando por cada respiración. La medicina humana lo mantiene con vida, pero no puede reconstruirlo. No puede completar lo que la naturaleza abandonó. Se volvió hacia el holograma. ¿Puede esta tecnología estabilizarlo? ¿Puede simular los oligoelementos de una madre? ¿Puedo sintetizar un entorno propicio utilizando compuestos como el CPH4 para acelerar su desarrollo? Negativo, dijo la Reina Roja con frialdad. Su lógica era absoluta, carente de empatía. La gestación kryptoniana no depende de las hormonas maternas. No utilizamos la gestación subrogada biológica. Utilizamos el códex. ¿El códice? Repitió Ernst. El registro de ciudadanos, explicó la Reina Roja. Hizo un gesto con la mano y la consola líquida se movió. Un nuevo holograma apareció en el aire. Era una calavera. Negra, fosilizada y cubierta de intrincadas runas brillantes. Tenía un aspecto primitivo, aterrador y hermoso. Hace eones, Krypton agonizaba, devastado por una guerra contra un depredador celestial y conflictos internos. La población se había estancado. Para asegurar su supervivencia, el último de los dioses primigenios sacrificó su esencia vital, infundiendo su código genético en su propio cráneo. El holograma giraba lentamente. Este artefacto, el códice, irradia la energía necesaria para estabilizar y potenciar nuestros embriones. Traza el genoma. Asigna un propósito. Sin el códice, la cámara Génesis no es más que un recipiente. Puede mantener tejido, sí, pero no puede otorgarle la chispa de una función superior. Tu hijo sobreviviría, pero quedaría en estado vegetativo. Ernst se quedó mirando el cráneo. Sintió una punzada de auténtica ira. Golpeó la consola con la mano, y el sonido resonó como un disparo. Así que, sin ese cráneo, no puedo salvarlo. La comprensión de ello le impactó profundamente. Recordaba la película El hombre de acero. Recordaba que Jor-El había robado el códice, lo había unido a las células de Kal-El y lo había enviado a la Tierra. Por eso Superman era un dios. No era solo un alienígena fuerte. Era la biblioteca andante de toda su raza. Él era el modelo a seguir. Y ese plano no llegaría a la Tierra hasta 40 años después. Mi hijo tendrá que esperar, murmuró Ernst, con la amargura reflejada en su lengua. Miró la cápsula vacía por última vez. Necesito encontrar otra solución. Quizás la hierba con forma de corazón, o la fuente de la juventud, o simplemente el tiempo. Respiró hondo, intentando dejar de lado su decepción. Encerró al padre y volvió a poner al científico en primer plano. Reina Roja, inicie la secuencia de lanzamiento. Destino. Llévenos a la órbita geoestacionaria. Posicionen la nave sobre el continente norteamericano. Activen el camuflaje sigiloso y el blindaje reflectante. Afirmativo. El barco zumbaba. No era el rugido de un motor de cohete. Era el ronroneo profundo y resonante de un motor de gravedad que despertaba tras una siesta de 18.000 años. Por encima de ellos, los kilómetros de hielo glacial que habían sepultado el barco comenzaron a resquebrajarse. El sistema de protección térmica se activó. ¡Zas! El barco se elevó como un dardo negro, atravesando la capa de hielo. Vapor y fragmentos de glaciares salieron disparados hacia afuera, pero dentro del puente no había turbulencias. Los amortiguadores inerciales eran perfectos. Se elevaron hacia la estratosfera, y el cielo pasó de un blanco cegador a un azul celeste, y luego a un índigo. En cuestión de minutos, el cielo azul se transformó en la inmensidad negra del espacio, salpicada de estrellas.
Ernst se situó junto al mirador, una enorme ventana de cristal que ofrecía una vista panorámica del planeta que se extendía debajo. Miró hacia la Tierra. Era una canica azul y blanca, frágil, pequeña, y en ese momento envuelta en las llamas de una guerra mundial que desde esa altura parecían insignificantes chispas. Hermoso, susurró Azazel. El demonio flotaba ligeramente, su cola se desplazaba tras él como algas en la corriente. La gravedad artificial se estaba ajustando lentamente a la transición orbital. He vivido miles de años, he caminado por el abismo, pero nunca he visto el mundo desde arriba. Azazel apoyó una mano con garras contra el cristal. Parece tan frágil. Acostúmbrate, dijo Ernst, con una sonrisa fría en los labios. Este es nuestro punto de observación. Aquí es donde se sientan los dioses. Se volvió hacia la consola. Reina Roja. Sí, doctor. Establezcan una conexión neuronal, ordenó Ernst. Interactuar con mi corteza cerebral. Quiero usar la capacidad de procesamiento de la nave para regular mi actividad cerebral. Explícalo, pidió la IA. Mi cerebro está agudizado, dijo Ernst, tocándose la sien. Pero se está sobrecalentando. El hardware biológico no puede seguir el ritmo del software. Necesito que actúes como disipador de calor. Descarga los cálculos en segundo plano. Monitoriza mis constantes vitales y mantén mi capacidad al 29%. Si subo más, advirtió Ernst, la señal se debilita. Pierdo la conexión con la energía latente de la piedra de la realidad. Necesito ser eficiente, no dejarme abrumar. Enlace establecido, respondió la IA. Un haz de luz roja tenue recorrió a Ernst. La carga de procesamiento está distribuida. Ernst sintió una oleada de alivio físico que lo invadió. La presión constante y zumbante en su cráneo, el rugido de 1.000.000 de variables, el sonido de sus propias células dividiéndose, el ruido matemático del universo, se desvanecieron. Fue silencio. Claridad pura y concentrada. Ahora, la nave se encargaba del trabajo pesado, calculando las leyes físicas del universo para que él no tuviera que hacerlo. Se sentía más ligero, más lúcido. Ahora, dijo Ernst, crujiéndose el cuello. Dirigió la mirada hacia la esquina del puente. Flotando allí, atrapado en un campo de éxtasis que Azazel mantenía con su propia concentración telequinética, se encontraba el droide de servicio. Fue la misma máquina la que los atacó cuando lograron perforar el casco por primera vez. No desperdicies nada, no te faltará nada, murmuró Ernst. Se acercó a la máquina alienígena. Fue una obra maestra de la ingeniería kryptoniana. No estaba hecho de engranajes y pistones. Estaba hecho de hiperaleación, de geometría líquida que fluía y se endurecía a voluntad. Azazel, suéltalo. ¿Estás seguro, jefe? Preguntó Azazel, observando al robot tentáculo plateado flotante. Intentó perforarme el pecho hace 5 minutos. Suéltalo. Azazel se encogió de hombros y dejó caer el campo. Cuando el agarre invisible desapareció, los sensores del droide se iluminaron en rojo. Dio un chillido, sus extremidades se transformaron en cuchillas giratorias y se abalanzó sobre Ernst. Ernst no se inmutó. No esquivó el golpe. Simplemente levantó la mano. Desensamblaje molecular. Sus ojos brillaron con un destello azul eléctrico. No solo rompió el robot. Lo destruyó por completo. Introdujo la mano en la estructura atómica de la hiperaleación y rompió los enlaces que la mantenían unida. El metal no se hizo añicos. Se licuó. El droide se quedó congelado en el aire, para luego desintegrarse en una nube arremolinada de gotitas plateadas, flotando en la ingravidez como el mercurio. Necesito una armadura, murmuró Ernst, mientras sus manos dirigían el metal flotante como si estuviera dirigiendo una orquesta. Algo que responda. Algo que esté vivo. Cerró los ojos, visualizando la tecnología del futuro que recordaba. Pensó en la armadura Bleeding Edge de Tony Stark, una nanotecnología almacenada en la médula ósea. Pensó en el tejido de vibranio de la Pantera Negra. Reforma, ordenó. El enjambre metálico obedeció. Lo envolvía como un torbellino plateado. Las gotitas se condensaron, se encogieron y se plegaron sobre sí mismas hasta convertirse en millones de robots microscópicos. Se posaron sobre su ropa. Se hundieron en la tela de su bata de laboratorio y de su traje. La transformación fue perfecta. El algodón blanco de la bata de laboratorio se oscureció, transformándose en un material elegante de color gris plateado que parecía cuero pero brillaba como cromo pulido. Se trataba de una gabardina táctica, larga y de cuello alto, que le quedaba como una segunda piel. Nanobots, explicó Ernst a un atónito Azazel. Materia programable.
Aleación kryptoniana controlada por mi voluntad. Modo de defensa, ordenó Ernst. Al instante, la tela se onduló. Se endureció. El metal plateado fluyó sobre su piel, cubriendo su cuello, sus manos, su pecho. Formó un caparazón que cubría todo su cuerpo, segmentado y flexible, que brillaba como mercurio líquido. Ernst se tocó el pecho. Sonido metálico. El sonido era sólido, denso. Impermeable a los disparos de armas pequeñas, señaló. 1. Resistencia a choques térmicos y cinéticos. Distribuye la energía del impacto por toda la superficie. Modo ataque. El metal de su mano derecha fluía hacia afuera. Se alargó y se afiló, hasta que 5 garras afiladas como navajas se extendieron desde las puntas de sus dedos. En su brazo izquierdo, los nanobots se ensamblaron formando una compleja figura geométrica. Formaron un cañón rojo brillante, un arma de energía dirigida alimentada por su propia bioelectricidad, canalizada a través del traje. Perfecto, dijo Ernst con una sonrisa. Mentalmente, le ordenó al traje que se retrajera. El metal volvió a su forma original, suavizándose, hasta que volvió a aparecer un hombre que vestía una elegante gabardina gris. Comprobó su reloj interno. Tenemos la nave. Tenemos la IA. Tenemos el traje. Es hora de volver a casa. Caminó hasta el centro del puente. Reina Roja, mantén la órbita. Monitorea las comunicaciones globales. Busca las palabras clave. Alien. Mutante, artefacto, Hydra. SSR. Si ocurre algo que se desvíe de la línea base histórica que subí, despiértame. Entendido, Dr. Ernst. Entró en guardia silenciosa. Ernst agarró la mano de Azazel. El demonio miró el traje, luego el barco y finalmente a Ernst. ¿Realmente planeas apoderarte de todo, verdad? No voy a tomar el control, Azazel, dijo Ernst, mientras la luz azul de la Tierra se reflejaba en sus ojos. Estoy optimizando. Llévenos de vuelta a Londres. Banff. El aire implosionó. Desaparecieron del puente, dejando al silencioso centinela vigilando el mundo giratorio que se extendía abajo. 6. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 42. Capitán Jack. El Pacífico Sur. El océano era una vasta y ondulante lámina de azul cobalto. El viento azotaba la cubierta del Black Shark, trayendo consigo la bruma salada y el graznido de las gaviotas. Ernst estaba de pie junto a la barandilla, observando a lo lejos cómo una enorme ballena emergía a la superficie. Detrás de él, oculto tras un velo nanotecnológico holográfico, se encontraba Azazel. Para la tripulación, parecían simples cazadores de tesoros adinerados y sin nada de particular. ¿Qué hago aquí? Reflexionó Ernst, aferrándose al frío acero. Debería haber estado en Berlín, presenciando el derrumbe del Tercer Reich. Había preparado un expediente de investigación nuclear, incompleto pero convincente, para intercambiar con oficiales de alto rango de Hydra una vez que Hitler se suicidara de un disparo. Planeaba comprar su lealtad con la promesa de la bomba atómica, asegurándose así para sí mismo los restos de la organización. Pero el informe de Kerry lo había cambiado todo. Isla Calavera. Un buque de reconocimiento había dejado de funcionar hacía 2 días. Ernst le había encomendado al Red Queen que escaneara las coordenadas desde la órbita. El resultado fue inquietante. Las imágenes satelitales fallaron, había informado la Reina Roja. Una tormenta magnética localizada está interfiriendo con los sensores. El patrón de interferencia es de origen biológico. Algo ahí abajo está generando la niebla. Una criatura lo suficientemente poderosa como para ocultar una isla de los sensores alienígenas. Eso merecía ser investigado. El almuerzo está servido, señor. Ernst se giró. Allí estaba el capitán del barco, un hombre de unos 40 años con un marcado delineador de ojos, un andar tambaleante y una excéntrica colección de cuentas entretejidas en el pelo. Gracias, capitán, dijo Ernst, intentando disimular un tic en el ojo. Capitán Jack, corrigió el hombre con una reverencia ostentosa. El capitán Jack Sparrow. 1. Ernst suspiró para sus adentros. De entre todos los barcos del Pacífico, alquilé este. Capitán Sparrow, corrigió Ernst. ¿Cuánto tiempo falta para que nos topemos con la anomalía? 1 hora, más o menos, sonrió Jack, dejando ver un diente de oro. Aunque mi tripulación dice que la niebla se come los barcos. Son muy supersticiosos.
La superstición no es más que miedo a lo desconocido, dijo Ernst con desdén. Seguimos adelante. 1 hora después, el cielo azul desapareció. Una pared de niebla gris y arremolinada se alzaba desde el océano como una fortaleza. El tiburón negro se zambulló en él. La visibilidad se redujo a cero. La brújula giraba descontroladamente. Estamos ciegos. Gritó el timonel. Los arrecifes nos destrozarán. Mantengan la velocidad, ordenó Ernst con calma. Dio un golpecito a la esfera de su reloj de pulsera. No era un reloj. Era un dispositivo de sonar miniaturizado vinculado a los cálculos orbitales de la Reina Roja. 5 grados a estribor, ordenó Ernst. Hay un canal. La tripulación lo miró con escepticismo, pero el capitán Sparrow se encogió de hombros. Haz lo que dice el hombre. Durante 2 horas, Ernst los guió a través de un laberinto de rocas afiladas como navajas que debería haber sido imposible de sortear. No utilizaba gráficos. Utilizaba ondas sonoras y algoritmos de probabilidad. Para cuando apareció la oscura silueta de la isla, la tripulación no veía a Ernst como un excéntrico rico, sino como un mago. Echen el ancla, dijo Ernst. La isla se alzaba imponente ante nosotros. Parecía prehistórica. Montañas escarpadas perforaban el cielo, y la selva parecía respirar con una amenaza densa y primigenia. Se arriaron los botes salvavidas. Ernst y Azazel subieron a bordo, seguidos por un escuadrón de 20 hombres fuertemente armados. Al frente de ellos iba un hombre gigantesco. Medía 1,98 m, tenía el pelo corto y llevaba gafas de sol. Revisó su pesada ametralladora con la ternura de una madre que sostiene a su hijo. Arnold, dijo Ernst asintiendo. ¿Está preparado el equipo? ¿Preparado para la acción, jefe?, gruñó Arnold con voz ronca. Arnold, originalmente un huérfano sin nombre entrenado por el Club Fuego Infernal, fue la obra maestra de ingeniería biológica de Ernst. Él no fue un experimento fallido como Cráneo Rojo. Ernst había sintetizado para él un suero de supersoldado especializado, centrado exclusivamente en la densidad muscular y la velocidad de reflejos. Arnold era 9 veces más fuerte que un hombre promedio. Era un tanque con piel humana. Ernst le puso ese nombre en honor al Terminator porque, francamente, el parecido era asombroso. Tengan cuidado, advirtió Ernst al equipo cuando las lanchas tocaron la arena. Esto no es un ejercicio de entrenamiento. El ecosistema aquí ha estado aislado durante millones de años. Todo ha evolucionado para matar. Los mercenarios asintieron. Llevaban armaduras de tejido cinético, prototipos que Ernst había diseñado basándose en datos nanotecnológicos, y portaban munición de alto calibre. Eran la unidad más letal de la Tierra. Llegaron a la playa. La arena era negra. La selva estaba en silencio. Nos adentramos en el interior, ordenó Ernst, mientras revisaba su escáner de muñeca. La baliza de socorro del barco perdido está a 3 kilómetros al norte. Observó la imponente pared de árboles. ¿Cómo está aquí?, pensó Ernst, sintiendo una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Veamos si el rey está preparado para recibir visitas. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/DarkSim. Reflexiones de los creadores. Sinfonía Oscura. Tu donación es la motivación para mi creación. Dame más motivación. Crear es difícil, anímame. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 43. La Isla Calavera 1. Isla Calavera, el interior. La selva era un infierno verde y sofocante. El aire estaba cargado de humedad y olía a podredumbre antigua. Ernst frunció el ceño y se tocó la sien. Mi alcance está limitado, señaló. Algo en esta isla genera un campo bioeléctrico que atenúa la capacidad psiónica. Solo puedo escanear a 50 metros de distancia. Manténganse cerca, ordenó Arnold a sus hombres, mientras su ametralladora recorría la parte superior de la cubierta. Pasaron junto a ruinas. Muros de piedra cubiertos de musgo que insinuaban una civilización olvidada hacía mucho tiempo. Pero los habitantes de entonces distaban mucho de ser civilizados. Pantalla. Una sombra cayó sobre ellos. Una figura enorme y correosa se precipitó desde las nubes, con las garras extendidas. Contacto. Rugió Arnold. El pelotón abrió fuego al instante. El estruendo de los fusiles de asalto rompió el silencio prehistórico. Las balas destrozaron las alas de la criatura, que huyó con un chillido y desapareció entre la niebla. Un pterosaurio, identificó Ernst con calma, recogiendo una pluma caída del tamaño de una espada.
Jurásico tardío. Esta isla es una cápsula del tiempo biológica. Maestro, dijo Arnold, recargando su ar. Este lugar es una trituradora de carne. Deberíamos dar marcha atrás y reevaluar la situación. ¿Retirada? Se burló Ernst. Estamos caminando por un museo viviente, Arnold. Cada gen aquí vale millones. Seguimos adelante. Durante 2 días, siguieron avanzando más profundamente. Se defendieron de arañas del tamaño de tanques y lagartos con mandíbulas lo suficientemente fuertes como para aplastar acero. En la tercera mañana, una lanza salió volando de entre la hierba alta. Se movía con una velocidad aterradora. Ernst no lo esquivó. Lo atrapó. Aporrear. La punta de la piedra se detuvo a centímetros de su rostro. Ernst analizó la fuerza. Potencia cinética. 3 veces superior a la media humana. Hostiles. Una docena de salvajes irrumpieron entre la maleza. Eran humanoides, pero habían involucionado. Cejas prominentes, cabello enmarañado y músculos tensos como cables de acero. Rugieron, cargando con hachas de piedra. Suéltalos, ordenó Ernst con frialdad. El equipo de Arnold desató el infierno. Balas de gran calibre arrasaron la línea primitiva. Los salvajes, al darse cuenta de que sus armas de piedra eran inútiles contra los palos que producían truenos, se dieron la vuelta y huyeron hacia la maleza. Déjalos ir, dijo Ernst, impidiendo que Arnold los persiguiera. Alzó el brazo. El tejido nanotecnológico de su manga se onduló, y un enjambre de diminutos mosquitos mecánicos se desprendió y voló tras la tribu que se retiraba. Los he etiquetado, dijo Ernst, mientras revisaba la información en su conexión neuronal. Ellos nos guiarán hasta su casa. Mientras seguían la señal, Ernst percibió algo en un nido cercano. Azazel, susurró Ernst. ¡Ay! Un huevo de dinosaurio. Cógelo. Azazel sonrió y desapareció, reapareciendo un segundo después con un huevo del tamaño de un balón de fútbol en sus manos. ¿Un dinosaurio de recuerdo? Preguntó Azazel. Muestra, corrigió Ernst. La señal de rastreo los condujo hasta un asentamiento costero. Era una fortaleza de roca y madera, construida en la ladera de un acantilado protegida por arrecifes afilados como navajas. Defendible, señaló Ernst. Una ubicación perfecta para una base. Se dio la vuelta. Ya hemos visto suficiente. Regresemos al barco. 3 días después, el horizonte se llenó de barcos. Kerry había cumplido. Un buque de transporte que llevaba 300 mercenarios de élite del ejército privado de Ernst estaba anclado frente a la costa. El objetivo es simple, les dijo Ernst a sus comandantes. Aseguren la cabeza de playa. Eliminen a la población indígena. Quiero esa fortaleza. Aterrizaron al amanecer. El intento de infiltración fracasó cuando un soldado resbaló en las rocas mojadas y su grito resonó en los acantilados. Sonaron las trompetas. La tribu salió en tropel por las puertas. Casi 1000 de ellos. Gritaban con una lengua gutural, una ola de furia primitiva que se estrellaba contra los invasores modernos. «Abran fuego», ordenó Arnold. Fue una masacre. Las lanzas rebotaban en la avanzada armadura de los mercenarios. En respuesta, las ametralladoras acribillaron a los salvajes en filas. Era la cruda realidad del enfrentamiento entre la tecnología y la biología. La tribu se desmoronó. Se replegaron tras sus muros de madera, lanzando una lluvia de flechas contra los atacantes. «Traigan las armas pesadas», ladró Arnold. Un pelotón de soldados con lanzacohetes dio un paso al frente. ¡Zas! ¡Bum! Las puertas de madera se desintegraron en una bola de fuego. «Despejen la ciudad». Los mercenarios irrumpieron en el lugar. La tribu entró en pánico y huyó por la parte trasera del asentamiento hacia las montañas. Ernst caminó a través del pueblo en llamas, pasando por encima de los cadáveres. No le interesaba la matanza. Le interesaba saber hacia dónde corrían. No se estaban dispersando. Se dirigían hacia un barranco específico en las montañas. Ernst se dio cuenta de que corrían hacia su protector. «Arnold», gritó Ernst. «Dejen de limpiar. Sigan a los refugiados. Nos están llevando hasta el rey». Arnold reunió a su equipo de élite. Ernst lo siguió, con su armadura nanotecnológica resplandeciente mientras se preparaba para la verdadera batalla. Con estaba esperando. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy, muy detallada. Patreon.com/DarkSim. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 44.
Con el barranco. La persecución terminó al pie de un enorme acantilado de basalto. Los miembros de la tribu Kewian se detuvieron bruscamente. No se volvieron para luchar. En cambio, cayeron de rodillas, inclinando la cabeza hacia las cumbres de las montañas. Los ancianos comenzaron un canto rítmico y gutural que resonó en las paredes del cañón. «Alto el fuego», ordenó Arnold, indicando a su pelotón que se dispersara. «¿Qué están haciendo?», rezando dijo Ernst, mientras sus ojos recorrían la cresta de la montaña. Habitación. El suelo tembló. Las piedrecitas danzaban sobre el suelo rocoso. Habitación. Un rugido rasgó el aire, un sonido tan fuerte que les hizo vibrar el pecho. De la niebla que había arriba, apareció un titán. Era una montaña de músculos y pelo, de más de 20 metros de altura. Su aterrizaje fue tan tremendo que derribó a varios mercenarios. Rey Kong se golpeó el pecho, con un sonido semejante al de un trueno, y lanzó un rugido desafiante a los invasores. «Retrocedan», gritó Arnold, dejando que su instinto de soldado se impusiera a su entrenamiento. «Es un titán. Muévete». Los mercenarios se dispersaron, lanzando granadas de supresión mientras corrían. Pero Kong era rápido. Saltó, recorriendo 100 metros en un segundo, con su enorme puño alzado para aplastar a las hormigas que estaban debajo. Arnold miró hacia atrás. Vio a Ernst mantenerse firme, tranquilo en medio del pánico. «Maestro», gritó Arnold. La lealtad se impuso al miedo. Arnold se giró y corrió de vuelta hacia el puño que caía del dios. Alzó su ametralladora y disparó inútilmente contra la cara de la bestia. «Sal de ahí». «Retírate», Arnold dijo Ernst con calma. Ernst alzó la vista hacia el puño que descendía. Era del tamaño de una furgoneta. 1. Masa cinética. 60 toneladas. Velocidad. 120 mph. Absorbible. Ernst plantó los pies firmemente. No activó su armadura nanotecnológica. Quería poner a prueba sus límites biológicos. Levantó la mano derecha con la palma abierta. Auge. El impacto generó una onda expansiva que arrasó la selva circundante. El polvo y los escombros salieron disparados hacia afuera. Arnold se cubrió los ojos con las manos, esperando ver un cráter donde Ernst había estado parado. En cambio, cuando el polvo se disipó, Ernst seguía en pie. El suelo bajo sus pies se había agrietado y hundido 1 metro, pero su brazo no se había doblado. Sostenía el enorme puño de Kong en su pequeña mano humana. Los ojos de Kong se abrieron de par en par, confundido. Gruñó, empujando con todo su peso. «Eres fuerte», gruñó Ernst, mientras su piel brillaba con una luz violeta cegadora al absorber la energía cinética. «Pero yo soy una batería». Los músculos de Ernst se hincharon ligeramente. Canalizó la fuerza absorbida del puñetazo del titán, la multiplicó y la liberó. «Bajar». Ernst levantó la palma de la mano. La liberación de energía fue catastrófica. Kong fue levantado del suelo y lanzado hacia atrás. El simio gigante voló por los aires, estrellándose contra la pared del cañón con una fuerza que destrozó la roca. El campo de batalla quedó en silencio. La tribu Iwi dejó de cantar. Los mercenarios bajaron sus armas. Miraron a Ernst como si fuera un monstruo. «Deja de mirarme fijamente», ladró Ernst, ajustándose los puños de las camisas. «Fuego. Todas las armas. Acaben con él». El hechizo se rompió. Los mercenarios desataron una lluvia de balas y cohetes. Kong rugió, sacudiéndose los escombros. Estaba herido, magullado y confundido, pero lejos de estar muerto. Se dio cuenta de que aquel pequeño ser humano era peligroso. Kong agarró una roca del tamaño de una casa y la arrojó. Entrante. Ernst se movía como un borrón. Interceptó la roca en el aire y la golpeó con el puño. Grieta. La roca se hizo añicos, convirtiéndose en grava que cayó inofensivamente sobre el equipo. «Se está adaptando», señaló Ernst. «Sabe que no puede tocarme, así que está usando la distancia». Kong se mantuvo a distancia, bombardeándolos con una implacable lluvia de piedras y árboles. Ernst se convirtió en un escudo humano, corriendo de un lado a otro para desviar los proyectiles. «Tengo una debilidad», se dio cuenta Ernst, apartando de un manotazo el tronco de un árbol. «Tengo defensa infinita, pero no tengo alcance. Mi cañón nanotecnológico es demasiado débil para un titán. Necesito un arma más potente». «Retrocedan hacia la playa», ordenó Ernst. «Atráiganlo hacia la artillería pesada». Se retiraron, con Ernst cubriendo la retaguardia. Cuando Kong los persiguió hasta la llanura costera, la trampa se activó.
Los 300 soldados que Ernst había apostado en la playa abrieron fuego con morteros y cañones antitanque. Las explosiones hicieron retroceder al simio. Rugiendo de frustración, Com se dio la vuelta y desapareció entre la niebla. El pueblo, noche, tomaron la aldea Iwi y la convirtieron en una base de operaciones avanzada. Esa noche, el ambiente alrededor de la fogata era apagado. Los soldados miraron a Ernst con una mezcla de terror y reverencia. Ya no era solo su jefe. Era algo más. Arnold se acercó a Ernst, sosteniendo 2 tazas de café de metal. Maestro, dijo Arnold en voz baja. Hoy, lo que hiciste. ¿Es ese el suero? Ernst tomó el café. No, Arnold. Ese es el gen X, es mi herencia. Arnold bajó la mirada hacia sus propias manos enormes. Era 9 veces más fuerte que un hombre, pero hoy se había sentido como un insecto. ¿Puedo obtener eso? Ernst miró a su leal teniente. Pensó en el futuro. En William Stryker y en el programa Arma Décimo existían maneras de trasplantar habilidades mutantes a los humanos. Todavía no, dijo Ernst con sinceridad. La tecnología para transferir el gen X es teórica. Pero estoy trabajando en ello. Si lo consigo, serás el primero en la fila. 1. Arnold asintió, satisfecho. Voy a esperar. Miraron hacia la oscura selva. En algún lugar de ahí fuera, Com se estaba recuperando. Es inteligente, reflexionó Ernst. ¿Viste cómo cambió de táctica? Dejó de pelear cuerpo a cuerpo y empezó a asediar. Eso no es propio de un animal. Eso es un guerrero. ¿Los salvajes lo controlan? Preguntó Arnold. No, Ernst negó con la cabeza. Lo adoran. Él los protege no porque le importen, sino porque este es su territorio. Son sus mascotas. ¿Y nosotros? Ernst sonrió, sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Somos los nuevos alfas. Él volverá. Y cuando lo haga, tendré un arma mejor que mis puños. Nota de los autores. ¿Quieres leer más de 25 capítulos por adelantado ahora mismo? Deja de esperar. Únete al lado oscuro. Tenemos galletas, capítulos avanzados y una trama muy detallada. Patreon.com/darksim. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 45. Huevo. Base de la isla Calavera. 2 semanas después, la aldea primitiva había desaparecido. En su lugar se alzaba una fortaleza de acero y hormigón prefabricados. Ernst se encontraba en su laboratorio subterráneo recién excavado. Fue una maravilla de la ingeniería anacrónica. Los generadores zumbaban con firmas de energía kryptoniana, y las consolas parpadeaban con pantallas holográficas que no se inventarían hasta 70 años después. ¿Cuál es el estado del proyecto de cartografía? Preguntó Ernst, ajustando un dial en su consola. La interferencia de la señal se mantiene en un 90% más allá del perímetro de 2 kilómetros, resonó la voz de la Reina Roja a través de los altavoces. El campo biomagnético de la isla está protegiendo el interior. Ernst frunció el ceño. Entonces evitamos ese campo. Abrió un recipiente. Dentro había un enjambre de nanobots, no más grandes que mosquitos. He modificado el relé de comunicaciones, explicó Ernst. Cada unidad está equipada con un fragmento microscópico de una célula de energía del tesseracto. No transmiten ondas de radio. Lo hacen a través de agujeros de gusano subespaciales localizados. Comunicación instantánea e imposible de interferir. Ingenioso, comentó la Reina Roja. Liberen el enjambre. Ordenó Ernst. Miles de insectos mecánicos salieron zumbando de la cueva y desaparecieron en la selva. Pasaron los días. Los nanobots cartografiaron la isla, revelando un ecosistema de pesadilla. Ernst observó las transmisiones. Vio a la tribu Iwi, reubicada en un nuevo asentamiento, dándose un festín con los cadáveres que había dejado Com. El titán los alimentaba y los protegía. Una relación simbiótica, señaló Ernst. Él es su dios. Ellos son sus pulgas. Entonces llegó la alerta. Doctora Ernst, la Reina Roja proyectó su avatar, una joven con un vestido rojo en el centro del laboratorio. He encontrado algo. Algo imposible. Muéstramelo, dijo Ernst, inclinándose hacia adelante. El holograma cambió para mostrar un lago sereno y cubierto de niebla en el centro de la isla. El mirador quedó sumergido bajo el agua. La transmisión cambió a visualización por sonar a medida que el agua se oscurecía. En las profundidades, bajo la superficie, el lecho del lago se abría a una enorme cavidad subterránea. En el lodo yacían monstruos. Tenían cabezas con forma de calavera, cuerpos serpentinos y 2 poderosas extremidades delanteras. Crazy Crawlers, susurró Ernst. Los demonios de la isla.
Están hibernando. Sigan vigilando, ordenó la Reina Roja. Debajo del nido. Los nanobots avanzaron más profundamente, pasando junto a los monstruos dormidos, hacia una cámara que desafiaba las leyes de la geología. En el centro descansaba un objeto liso y ovalado. Era colosal, fácilmente de 100 metros de largo. Pulsaba con una bioluminiscencia tenue y rítmica. No es una roca, se dio cuenta Ernst, con el corazón latiéndole con fuerza. Es un huevo. Revisó las lecturas. Los marcadores biológicos son extraordinarios. La densidad energética es impresionante. ¿Qué criatura pone un huevo de ese tamaño? Análisis completado, dijo la Reina Roja en voz baja. El sujeto ha sido identificado como Balaena stellaris. La ballena estelar. Ernst se quedó paralizado. Doctor Wu. En su vida pasada, había visto el programa. La ballena estelar era una criatura legendaria, la última de su especie, utilizada para salvar a la población humana. No esperaba encontrar uno aquí. ¿Una ballena estelar? Ernst fingió sorpresa. Pensaba que eran mitos. Son antiguos, recitó la Reina Roja de la base de datos kryptoniana. Hace eones, vagaban por el vacío del espacio. Eran benevolentes. Se alimentaban de radiación cósmica y griega. De emociones. ¿Emoción? Empatía, corrigió la Reina Roja. Poseen una fisiología psíquica única. Si un planeta clama de dolor, si una civilización se enfrenta a la extinción, la ballena estelar lo oye. Vienen a salvar a los moribundos. Actúan como arcas, transportando refugiados a través de las estrellas sobre sus lomos. El holograma mostraba antiguos mapas estelares que representaban enormes ballenas transportando ciudades a través del espacio. Suenan como ángeles, murmuró Ernst. Y como ángeles, cayeron, continuó la Reina Roja con voz sombría. Las civilizaciones descubrieron que el líquido cefalorraquídeo de la ballena estrella actúa como un potente neuroestimulante. Otorga una inteligencia sobrehumana y una expansión psíquica extraordinaria. Por eso, las cazaron. Ernst examinó el huevo. Líquido cerebral. Como el CPH4, pero cósmico. Fueron cazados hasta su extinción, dijo la Reina Roja. Los cazadores descubrieron su debilidad. Como las ballenas sienten el dolor ajeno, no soportan ver sufrimiento. Los cazadores torturaban a inocentes cercanos, infligiéndoles un dolor compartido que las hacía fáciles de matar. Bárbaro. Exclamó Ernst, indignado. Eficaz, replicó la Reina Roja. Sin embargo, los archivos señalan una anomalía estadística. Todas las civilizaciones que cazaron a las ballenas estelares, colapsaron. Plagas, guerras civiles, erupciones solares. La probabilidad de semejante mala suerte es infinitesimal. Ernst asintió lentamente. El universo tiene voluntad. Protege a los compasivos. Si matas a un salvador, pagas las consecuencias. Observó el enorme huevo en la pantalla. Era el último de su especie, escondido aquí en la Tierra, protegido por el campo magnético de la isla Calavera y los feroces Skullcrawlers. ¿Está vivo? Preguntó Ernst. El latido del corazón es débil, respondió la Reina Roja. Ha permanecido inactivo durante miles de años. Está esperando una señal. Ernst se recostó en su silla. 100 metros de biología cósmica. El potencial para el conocimiento infinito. Podía romper ese huevo, drenar el líquido y llevar su cerebro al 100% al instante. Podría convertirse en un dios esta noche. Pero pensó en la mala suerte. Pensó en los inocentes torturados para matar a esas criaturas. Y pensó en el doctor. Lo dejamos así, decidió Ernst con firmeza. Doctor. La Reina Roja ladeó la cabeza. El potencial de recursos es incalculable. Y el riesgo es infinito, mintió Ernst, disfrazando su moralidad con lógica. Si rompemos ese huevo, podríamos provocar una reacción psíquica que fría todos los cerebros de esta isla. O podríamos invocar a lo que mató a los demás. No. Marcamos el lugar. Lo protegemos. Si la Tierra alguna vez se enfrenta a la extinción, podríamos necesitar que nos lleven. ¿Cuál es el estado actual del huevo? El huevo necesita la luz de las estrellas para eclosionar, ya que es muy débil. Se puso de pie. Elimina las coordenadas del servidor local. Manténlas cifradas en tu núcleo. Nadie encontrará este huevo excepto yo. Como usted desee, doctor Ernst. Ernst miró la pantalla por última vez. Que duermas bien, pensó. Mientras yo esté vivo, nadie te hará daño. 3.